el ejemplo que os hemos traído es un ejemplo de un procedimiento penal por estafa, una denuncia que hay en Madrid, que hay 30 y tantas personas denunciantes, aproximadamente unos 8 millones de euros de estafa, de un sistema piramidal, de un sistema de encadenamiento de avales, de una gestión temeraria del riesgo, que se hizo por parte de una entidad en colaboración con diferentes entidades financieras. Habéis oído los nombres, son bastante conocidos para todos y para todas. Y bueno, el procedimiento sigue abierto, esta persona que ha salido en las imágenes sigue imputada y estamos a la espera de que su señoría impute también a los directores de sucursales. Se ha pedido, lógicamente, que sean llamados a declarar en calidad de imputados y que además las entidades financieras respondan por la responsabilidad que tienen, puesto que sin el concurso de sus entidades hubiera sido posible que se produjera este encadenamiento de avales y que se produjera esta estafa con hipotecas. Lo traemos porque es un ejemplo. Nosotros creemos que hay una situación de absoluta impunidad con la cuestión de las hipotecas. Una parte del taller de esta tarde queríamos trabajar la cuestión de la impunidad, de qué fue lo que pasó, porque nosotros planteamos que en este asunto lo que ha habido ha sido un engaño generalizado, ha habido muchas estafas, ha habido abusos y auténticas estafas, que debieran ser investigadas y que debieran ser los responsables puestos a disposición judicial y las víctimas reparadas por los daños producidos por las entidades financieras. Entendemos además que más allá de la responsabilidad que puedan tener esos responsables medios de las entidades financieras, creemos que esto respondía a un plan sistemático de las entidades financieras y la fórmula de contratación con hipotecas. Y que diseñaron un plan de marketing, un target, con un objetivo que éramos nosotros y nosotras para vendernos una serie de productos que en muchos casos ellos ya sabían a priori, hipotecas que ellos ya sabían a priori que no se iban a poder pagar. Con el objetivo de lucrarse a costa de una necesidad básica de la población, que es el derecho a una vivienda. Ellos convirtieron el derecho a una vivienda en una mercancía, especularon con ella, hicieron que los precios de las viviendas se dispararan y se multiplicaran muchas veces en pocos años en nuestro país, y el resultado ha sido no solamente esa estafa a las familias, a la gente trabajadora que suscribió la hipoteca, sino al conjunto del país, porque el resultado ha sido una gran deuda, enorme deuda, que ha sido asumida por el Estado y que está teniendo como consecuencia salvajes recortes sociales del conjunto de derechos de las personas trabajadoras de este país, que están viendo cómo sus derechos básicos están siendo recortados sistemáticamente, ¿no? Los servicios sociales, los centros de salud, los centros de estudio, con eso es con lo que se quiere pagar la deuda de los bancos. La primera parte quizás, que es común a todos y a todas, y yo creo que en cierta manera existe bastante interés en que podamos trabajarla, puede ser que veamos un poco lo que es un procedimiento de ejecución hipotecaria, qué situación es la que hay desde el momento del impago, qué posibilidades de negociación con las entidades financieras. Si queréis trabajamos, yo creo que era un poco el planteo, trabajamos esa primera parte y a partir de ahí continuamos luego, si no, con la parte de estafas. Se encuentra con nosotros también Elena, que la idea es que podamos trabajar, hacer un taller de apoyo mutuo, fundamentalmente porque nosotros y nosotras pensamos que este planteamiento no puede ser un planteamiento de solución individual. No creemos en que esto tenga una solución individual, independientemente de que haya que ir dando batalla a batalla. Cuando una persona no puede pagar su hipoteca, tiene un problema. Cuando miles de personas no pueden pagar su hipoteca, el banco tiene un problema, pero cuando centenares de miles de personas no pueden pagar su hipoteca, el país tiene un problema. Nosotros creemos que esto debe ser abordado de forma colectiva, que además las dinámicas que tienen que generar son dinámicas de apoyo mutuo y de empoderamiento de las personas que se encuentran en esta situación, tomar las riendas de la situación, asumir además dinámicas de solidaridad, es decir, que mi problema es tu problema y tu problema es mi problema, es decir, y que cada paralización de desahucio es una victoria de todos y de todas, que cada dación en pago que se consigue es una victoria de todos y de todas, y que cada alquiler social que se consigue es una victoria de todos y de todas, y es un pasito más para conseguir el reconocimiento de los derechos de los deudores habitacionales, que yo creo que es lo que quizás pues, genera la filosofía de la propia plataforma de afectados por la hipoteca, que no es un espacio para ayudar, sino es un espacio en el que las personas se autoorganizan y se apoyan mutuamente para salir adelante de forma colectiva. Yo creo que es un paso más allá incluso de ir a un sitio a encontrar ayuda, sino que es un sitio donde nos ayudamos a nosotros mismos, actuando de forma
de forma colectiva. Yo creo que eso es importante también a la hora de afrontar cómo podemos enfrentar este problema, porque esto no es algo en el que nadie nos pueda arreglar el asunto. Y yo creo que es importante que desde el principio además lo tengamos claro. Nadie nos lo va a arreglar. Y además es importante que no deleguemos en nadie para que nos lo arregle. Y si hay alguien que nos dice, no te preocupes, que yo te lo arreglo, miente. Ya sabemos que esa persona que nos dice, no te preocupes, dámelo, que yo te lo arreglo, esa persona no nos está diciendo la verdad. Eso no significa que no busquemos apoyos técnicos o que busquemos apoyos de compañeros y compañeras para enfrentar la situación, en absoluto. Los vamos a necesitar, por supuesto, pero asumiendo desde el principio hasta el final que esto es una actividad en la que nosotros vamos a tener que tomar una parte activa desde el principio. Y ahí me engancho con lo que es el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que nos vamos a encontrar, ¿no? El primer momento es ese momento en el que vemos que no vamos a llegar, que no llegamos a pagar, por diferentes motivos. El motivo puede ser porque nos hemos quedado en desempleo, porque alguien de las personas que traían ingresos a casa tiene una incapacidad, porque alguien o las personas que llevaban los recursos a casa les han reducido las horas en el trabajo y trabajan menos horas. Eso también pasa, y entonces ya no llegas. Bueno, por lo que vive la población trabajadora de nuestro país habitualmente, y más en una situación de crisis, en un país donde tenemos 6 millones de personas privadas de su derecho al trabajo. Es decir, algo bastante habitual. Y vemos que no vamos a poder llegar. Y a veces incluso tenemos la ocasión de poder verlo un poco antes. Vemos que ya viene la bola y decimos, en 2 o 3 meses ya no llego. Yo recomiendo cuanto antes nos pongamos pilas, mejor. Cuanto antes asumamos la situación, mejor. Y creo que la actitud que hay que tomar no es que venga la bola y esperar y hacer como que ya veremos qué hacemos cuando llegue, sino justo todo lo contrario. Creo que hay que tomar una actitud proactiva. Hay que prepararse, hay que ver incluso cuándo vamos a dejar de pagar, incluso si es posible decidir nosotros y nosotras. ¿Por qué digo esto? Bueno, si nos quedan a lo mejor, yo pongo un ejemplo, puede ser que no se identifique con nadie, ¿no? Pero en casa pues, hay 2 personas que están cobrando la prestación, se va a acabar la prestación en 6 meses, sabemos que se va a acabar la prestación, nos vamos al subsidio y con el subsidio es imposible, y con la prestación ya vamos ahogadísimos, ¿no? Y ahogadísimas para poder pagar la hipoteca. Esos recursos que igual en esos meses vamos a necesitar para pagar, estamos utilizando para pagar la letra, nos harían falta en ese momento o en el futuro para otras cosas más básicas. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando nos vamos a enfrentar con el impago de la hipoteca vamos a iniciar un conflicto con la entidad financiera, nos vamos a pelear con ellos, vamos a tener una batalla. Y así es como hay que planteárselo, vamos a organizar la batalla. Y vamos a organizar nuestros recursos, que son recursos limitados. Y vamos a asumir además que es una batalla desigual. Ellos son fuertes, nosotros somos débiles y vamos a hacer de nuestra debilidad una fortaleza. Esa es un poco también la idea de lo que queremos afrontar. Entonces podemos decidir, bueno, necesito 3 meses para hacerme la idea de que voy a la guerra. Bueno, pues utiliza los 3 meses, respira hondo, organiza las cosas, habla con los familiares con los que puedes tener avales y empieza a plantearles ya la posibilidad que te vas a ver la imposibilidad de poder pagar. Siempre es mejor si nosotros somos los que hablamos con los avalistas y se convierten en aliados en la batalla con el banco, así el banco los utiliza contra nosotros, porque ellos también tienen el problema y a ellos también les engañaron. Con lo cual, cuanto antes los convirtamos en aliados mejor, porque el banco los va a intentar utilizar para echarlos encima de nosotros. Bueno, cuanto antes nos organicemos mejor. Que nos vemos con fuerzas, que desde ese momento vemos ya que vamos a caer inexorablemente en situación de impago. Bueno, pues utilicemos nuestros recursos para ver y decidir nosotros cuándo lo hacemos. Podemos decidirlo nosotros o lo va a decidir la realidad por nosotros y por nosotras. Eso a veces también ocurre, es decir, podemos pensar, bueno, ya veré lo que hago, ¿no? Bueno, hay un momento en que la realidad dice, bueno, ya podrás ver lo que tú quieras, pero ya no cobras la prestación, estás con el subsidio y ya no llegas. Y además ya le has pedido a toda tu red social apoyo para poder pagar la letra y ya no puedes seguir pidiéndola. Con lo cual has agotado incluso tus propios recursos que te pueden hacer falta para otros momentos. Yo por eso digo que se planifique, que nos planifiquemos, que nos organicemos y que sepamos que vamos a un conflicto. Y que preparemos incluso nuestras propias redes sociales, a nuestra gente. No es un problema y hay que salir además de cualquier fenómeno de culpabilización. ¿Por qué digo esto? Porque hay unos culpables. Sí, es cierto, hay unos culpables de esta situación. Pero no son las personas que no pueden pagar la letra de su casa, no pueden pagar la letra de un préstamo hipotecario que contrajeron para satisfacer su derecho a la vivienda.
son los responsables que se encontraban en los consejos de administración de las entidades financieras e implementaron planes para aumentar de forma artificial el precio de las viviendas en nuestro país. Ellos son los responsables, ellos son los principales culpables. Las mismas entidades financieras que han recibido miles de millones de euros para tapar ese agujero negro generado por la especulación inmobiliaria que ha arruinado la vida a centenares de miles de familias en este país. Y cuanto antes lo asumamos, mejor. Y además, asumirlo significa que nosotros vamos a plantearnos qué solución es la que queremos. Y vamos a pelear por ella. Tener claro cuál es el objetivo que nos planteamos. No podemos pagar la vivienda. ¿Qué queremos? Nosotros en general, si se lleva poco tiempo pagando, creemos que una opción puede ser la dación en pago. ¿Qué es eso de la dación en pago? Es un concepto que se oye mucho, pero que a veces hay que aclarar. Dice, no, es que la dación en pago no soluciona el problema porque es entregar la llave. No, la dación en pago es que en el registro de la propiedad conste el nombre de la entidad financiera y quede cero deuda. Dación en pago total. Nos pueden ofrecer la parcial. La parcial es que se quedan con la deuda, se quedan con la casa y encima te dejan el boquete y además se ahorran todo el tiempo que van a tener que esperar en el procedimiento judicial. Yo las daciones parciales, en general, no las recomiendo, ¿vale? Son una ruina porque perdemos tiempo de estar en nuestra casa. Dación en pago total. ¿Eso significa que tengamos que entregar la vivienda? Primera pregunta. Nosotros aparte planteamos la posibilidad del alquiler social. ¿Qué es el alquiler social? Bueno, el alquiler social es la posibilidad de que podamos quedarnos en nuestra vivienda pagando un alquiler que no supere el 30% de la renta familiar, el 30% del ingreso familiar. ¿Y diréis eso que se nos ha ocurrido a nosotros? Pues no, tampoco tenemos tanta imaginación. Hablar del máximo, como máximo, el 30% de la renta familiar, que no significa que siempre sea el 30%, puede ser incluso menos. ¿Por qué el máximo? Pues porque resulta que con la cuestión del derecho a la vivienda hay una cosa que se llama Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que desarrolla la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, pues ese pacto internacional que ha sido firmado y ratificado por España y forma parte de su ordenamiento interno desde que se firmó, se desarrolla su contenido a través de una cosa que llaman comités de Naciones Unidas. Son los señores de Naciones Unidas que dicen ese pacto cómo se interpreta, ¿no? Y ese comité plantea que no se debiera emplear más del 30% de la renta familiar para satisfacer el derecho a la vivienda. Y nos ha parecido una buena idea. Hemos dicho, pues es un buen criterio, ¿no? Puesto que nosotros creemos que este conflicto, esencialmente, no es un conflicto civil, no es un problema mercantil, sino que es esencialmente un problema de derechos humanos. De violación sistemática de derechos humanos por parte de las entidades financieras contra la población trabajadora. Y en esa manera planteamos el conflicto. ¿Por qué? Porque cuando a alguien se le condena a una deuda perpetua, se le está condenando a la pobreza y se le está condenando a la exclusión social. La pobreza y la exclusión social, generada además con ánimo de lucro, es una violación de derechos humanos. Cuando a alguien se le priva de su derecho a la vivienda, se le están violando los derechos humanos. Entonces, en ese plano es en el que estamos planteando el conflicto. Que no haya deudas perpetuas y que no haya desalojos forzosos de población sin alternativa habitacional. Porque es un escándalo que nadie se pueda quedar en la calle en un país donde hay millones de viviendas vacías. Donde sobran viviendas, resulta que hay gente que se queda sin vivienda y que no tiene dónde irse. O sea, no tiene sentido. Es absolutamente inconcebible. Como comentaba, dejamos de pagar y empezamos ¿a qué? Pues empezamos a plantear al banco soluciones. Y llamamos nosotros. Quien haya tenido la oportunidad de no llamar primero, si no llamamos nosotros, llaman ellos. Y además llaman, ¿quién? Las agencias de recobro. Pues esas agencias que nos llaman a todas horas, que además hablan con cualquiera que coge el teléfono, que empiezan a presionar a cualquiera que coge el teléfono, a decir, tú no pagas, tienes que pagar. Y toda una serie de cosas que creo que además, si hay que hablar de testimonios, vosotros y vosotras tenéis mucho que decir, de qué es lo que han hecho. Y a veces incluso se han planteado todo tipo de soluciones absurdas por parte de las entidades financieras. Dar préstamos personales para pagar letras, dar tarjetas de crédito para pagar letras de hipotecas. Cosas económicamente absolutamente inviables. Renegociaciones de préstamos alargando los años y aumentando el capital enormemente, cuando se sabe que dándonos algunos periodos de carencia a sabiendas de que en 2 o 3 años nos vamos a volver a encontrar en la misma situación y con más deuda. Bueno, todo tipo de renegociaciones abusivas por parte de la entidad financiera, porque estas renegociaciones se hacen bajo una lógica. O aceptas
o te ejecuto, ¿no? Es un poco la lógica. Bueno, yo creo que de lo que se trata es de cambiarle la lógica, ¿no? Tenemos una solución, que es un préstamo hipotecario. Un préstamo hipotecario es un préstamo que nos dan para comprar una vivienda, que tiene como garantía un bien, que es la vivienda. Y para poder ver cuánto vale esa garantía hicieron una tasación, ¿no? ¿Quién hizo esa tasación? Una tasadora elegida por el banco, que en muchos casos incluso estaba integrada dentro del grupo económico del banco. Y si no estaba integrada dentro del grupo económico del banco, hacía miles de operaciones con el banco y con nosotros hacía una, con lo cual está claro con quién trabajaba, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? Pues creo que todos estamos claros en el asunto, ¿no? Entonces, a mí me dieron un préstamo de 200.000 euros y resulta que la tasadora dijo que mi vivienda valía 220.000 o 230.000 o 250.000. Mire usted, pues yo le voy a ofrecer un chollo, ¿no? Yo le ofrezco que es un buen negocio, ¿no? Yo le ofrezco esta vivienda a cambio de la deuda, usted se la adjudica, se lo nota en el registro de la propiedad, para usted, yo no tengo dinero, tengo ladrillos. Anote usted los ladrillos y yo además, fíjese, como usted no sabe qué hacer con la vivienda, yo le voy a dar una idea, que es que me voy a quedar a vivir en la vivienda y le voy a pagar un alquiler. Como usted las está dejando vacías, incluso las están tapiando porque no saben qué hacer con ellas, nosotros sí sabemos qué hacer con ellas, usarlas, que es para lo que se construyeron, que han costado, aparte de mucho dinero, mucho trabajo y muchos recursos naturales, porque cuestan muchos recursos naturales construir también una vivienda, entonces no nos vamos a permitir dejar una vivienda tirada ahí y vamos a usarla, ¿no? Y entonces estamos planteando una solución más que razonable. El banco probablemente nos va a decir que no, a la primera, no. ¿Vale? ¿Y qué significa que nos diga que no? ¿Que no tenemos que seguirnos? ¿Cómo nos vamos para casa y entramos? No, habrá que volver ahí. Se trata de cambiar la lógica, ¿no? Ellos dicen, o aceptas mis condiciones o te ejecuto. Bueno, nosotros tenemos otra opción, o aceptas nuestras condiciones o te las liamos. Es perfectamente legítimo. ¿Cómo? Vamos a ejercer nuestros derechos fundamentales. Nosotros vamos a ejercer nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos democráticos, a la participación y a la información. Vamos a informar al conjunto de la población qué es lo que habéis hecho. Vamos a estar aquí y vamos a informar a todo el mundo cómo os la estáis. Porque las entidades financieras son fundamentalmente unas entidades que viven de la fe que la gente tiene en ellas. ¿Vale? Entonces nosotros les vamos a contarle a la gente a lo que se dedican. Vamos a jugar a su juego. Es decir, ¿que ellos qué quieren? ¿Venir a buscarnos a nosotros? No, hombre, no. Vamos nosotros a buscarles a ellos. Vamos a tomar una actitud proactiva. Vamos a ir a buscar una solución. Y cuanto antes lo hagamos, más posibilidades tenemos de conseguir nuestros objetivos. Y además, muy proactivamente, podemos empezar individualmente, pero luego además podemos generar dinámicas en las que hoy voy yo, me acompaña un compañero, y otro día otro compañero, y le acompaña el compañero, y vamos yendo, y a lo mejor un día, ¿no? Lo vamos aplicando terapia, ¿no? Vamos poquito a poco aumentando la terapia, ¿no? Si no responde a la terapia, pues hay que echar una mano para convencerles, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Convencerles. Y a lo mejor otro día, pues hay 5 o 6 compañeros en la puerta también con una pancartita, o con unos volantes explicando a los vecinos qué hace el banco, o bueno, y trabajando. ¿Eso qué es? Ejercer nuestros derechos fundamentales. No es nada más. Tienen un problema con el ejercicio de los derechos fundamentales de la población, pero ¿qué le vamos a hacer? Nosotros tenemos un serio problema con la actividad que han realizado las entidades financieras hasta ahora, y no les vamos a dejar que lo sigan haciendo. Si a lo largo de esa fase, que es prejudicial, antes de que nos pongan la demanda, no conseguimos convencerles, no tenemos que darnos por vencidos y por vencidas, ¿vale? Nos llegará, probablemente, nos van a llegar luego los burofases, no sé si alguien ha recibido el famoso burofás, o pagas o te pongo una demanda. Bueno, muy bien, pues tú le contestas y le dices, oiga usted, que yo tengo una solución. No, nosotros le damos una solución, no se líen, nosotros tenemos ideas. Ellos parece que tienen dificultades para encontrar ideas que puedan solucionar este asunto. Nosotros tenemos algunas, vamos a ir dándoselas, ¿no? Y ahora al punto nos llega el tocho. No sé si alguien ha recibido el tocho alguna vez, de los que estamos aquí. Lo tenemos por ahí, ¿no? El tocho. ¿El tocho qué es? La demanda judicial. Ahí nos llega ya un papelito donde viene una primera hojita y nos dice, mire usted, ha sido demandado y tiene usted una demanda de ejecución hipotecaria, un procedimiento de ejecución hipotecaria. Tiene 10 días para oponerse y 30 días para pagar. Si no es así, me corregís. Y además, para poder participar en ese procedimiento necesita usted abogado y procurador. Claro, miramos el papel y decimos, ¿qué me estás contando? ¿No puedo pagar la letra? Pues para buscar un abogado. ¿No? Porque claro, los picapleitos además pues tienen el vicio de tener que cobrar y entonces ya, pues tú imagínate, pues que es absurdo, ¿no? Se les olvida ver, normalmente los juzgados, yo no he visto todavía uno que lo haga, se les olvida poner al final, en caso de que usted no tenga recursos,
tiene derecho a la justicia gratuita, puede solicitar procurador y abogado de oficio. Casualmente se les ha olvidado. Es una casualidad de estas como cualquier otra. Nosotras recomendamos que se pida. ¿Por qué? Porque nos vamos a quitar las costas judiciales, que son enormes, y luego vamos a tener a alguien en el procedimiento al que vamos a poder ir dándole cositas para que vaya haciendo el procedimiento. A partir de que nos ponen la demanda judicial, este es un circo con 2 pistas, ¿vale? ¿Habéis visto un circo con 2 pistas? Pues eso, se juegan 2 pistas. Una se juega en el juzgado y otra se juega en la entidad financiera. En el juzgado nos vamos a dedicar a que no nos coma el león, básicamente, ¿vale? Es decir, en el juzgado no vamos a ganar, a priori. Puede ser, hay algún caso, dependiendo del juez que nos toque y tal, nos puede sacar la lotería, y lo mismo, pues el juez, pues es, no sé, ¿no? En alguno hay, cada vez que hay alguno que saca una resolución judicial maja y tal, sale en los periódicos, porque como es tan raro, pues sale en los periódicos, ¿no? Pero, en primer término, nos buscamos un abogado procurador para que nos vayan informando, pero nosotros tenemos que saber que, aunque tenemos un procedimiento judicial, ese procedimiento judicial es un procedimiento civil que en cualquier momento puede parar si hay acuerdo entre las partes. Es decir, que la principal pista es la otra. En la otra es donde, si conseguimos un acuerdo, si convencemos al banco, guardan el león en la leonera y no nos comen, ¿vale? Que es importante. Entonces, hay que saber que en la pista del juzgado se juega una cosa y fuera es donde podemos conseguir el acuerdo. Si conseguimos el acuerdo fuera del juzgado, se para lo del juzgado. Eso quiere decir que a lo largo de todo el procedimiento judicial hay que estar peleando fuera. Y además, si tenemos un picapleitos y tenemos un procurador en el procedimiento, no hay que dejarle solo tampoco. Porque nosotros tenemos que ser los directores del circo, ¿vale? Entonces es importante que nosotros vayamos dirigiendo todo lo que pasa, incluyendo lo que va haciendo el picapleitos de turno en el juzgado. Y llamarle, preguntarle cómo va la cosa y qué es lo que hay, y pim, 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 pim. No dejarle tampoco que se quede ahí a su aire. Y contándole lo que nosotros estamos haciendo con el banco, ¿vale? Eso ayuda. Dependiendo del abogado que nos toque, pues puede ayudarnos más, puede ayudarnos menos, pero siempre va a ir. Cuanto más nos coordinemos, mejor. Y cuanto más dirijamos el circo completo, mejor. ¿Podemos seguir solicitando la dación en pago y alquiler social mientras nos pone la demanda? Sí, sí que podemos. Y además, no solamente podemos, sino que debemos. Incluso, bueno, pues hay todo tipo de argucias procesales que podemos intentar utilizar hasta para parar las subastas. Que es, le solicitamos que una dación en pago, no nos contestan, seguimos presentando, y una vez que no nos contestan lo presentamos al defensor del cliente, el defensor del cliente no nos contesta y seguidamente lo presentamos ante el Banco de España, y como no nos ha contestado todavía, vamos al juzgado y le decimos: oye, usted que no me ha contestado el Banco de España, estoy pendiente de esto, párame la subasta. Ganamos tiempo. En el procedimiento judicial fundamentalmente va a ser intentar ganar tiempo, pero nosotros tenemos que centrarnos donde más esfuerzos hay que dedicar, no es en el juzgado, sino fuera, con el banco. Ahí es donde hay que darles goma, goma, goma y goma. ¿Vale? Eso es fundamental, que lo tengamos claro, y además cuanto más seamos, más nos reiremos. Eso es lo fundamental también. Es decir, no hay que dar la batalla solos, esto no hay que hacer la guerra por nuestra cuenta, porque cada uno, porque esto es nuestro problema, no es mi problema. Yo asumo también mi problema, obviamente, pero como un conflicto colectivo, que eso es lo que a ellos les da miedo. O sea, lo que les da miedo no es que vayamos solos y le digamos: mire usted, que yo quiero que me dé una solución. No, nos vamos juntos. Además, cuando vamos a solicitar cualquier cosa al banco, siempre vamos con 2 copias y una que nos la selle. Siempre, que nos la selle. Y si no nos la sellan, y se ponen tontos y nos dicen: mire usted, que llame a los guardias. No, mire usted, que le voy a llamar yo, porque usted me tiene que poner aquí un sello. Si no pone usted un sello, me tendrá que dar una hoja de reclamaciones, y entonces, ¿vale? Entonces, nosotros estamos haciendo valer nuestros derechos y estamos exigiendo nuestros derechos. Ellos están vulnerando nuestros derechos. El procedimiento de ejecución hipotecaria, se supone que nos dicen que nos dan 10 días para ponernos, ¿no? Bueno, el procedimiento de ejecución hipotecaria es un procedimiento en el que, como comentaba antes, en la mayoría de los casos no se informa al deudor de su derecho a la justicia gratuita, y en la mayoría de los casos los deudores no tienen defensa letrada ni procurador que les represente, ¿vale? Eso significa que están en absoluta indefensión. La indefensión es una violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y no solamente eso, sino que además, como nos dan 10 días para ponernos, las causas para ponernos son o que hayan calculado mal la deuda, o que no haya deuda, que ya hayamos pagado. Bueno, eso no son causas de oposición, miren ustedes, que puede ser que ese contrato pues tenga un montón de cosas feas, ilegales, y entonces debería poder alegarlas en un juzgado, ¿no? Pues dice la ley española que no,
que si quieres que te vayas a un ordinario, que llaman ellos. Mientras te sale el ordinario, te han ejecutado, te han echado de casa y vete tú a saber, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué es lo que supone? Pues que nosotros venimos defendiendo desde hace ya unos cuantos años que los procedimientos de ejecución hipotecaria, que además se realizan de forma masiva en nuestro país desde 2008, son procedimientos en los que se genera absoluta indefensión del deudor, son una violación del derecho a la tutela judicial efectiva y una violación del derecho a un proceso con todas las garantías. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La forma regida por la hipoteca, organismos de derechos humanos. Incluso se planteó una cuestión prejudicial al Tribunal Constitucional por parte de un juez español. El Tribunal Constitucional dijo que no, bueno, pues que tú te podías ir luego a un ordinario y que por ahí defendías tus derechos y tal, ¿no? Nos dijo que las vacas vuelan, las vacas no vuelan, porque aunque lo diga el Tribunal Constitucional. Y resulta que hubo otra cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora recientemente la abogada de la Unión Europea nos ha dado la razón. Y ella también coincide con nosotros en que en el procedimiento de ejecución hipotecaria hay indefensión. Y luego dice más cosas, habla del derecho consumidor, si no sé qué, pero a nosotros lo que más nos importa es que hay indefensión, hay una violación de un derecho fundamental, hay una violación del derecho a un proceso con todas las garantías, hay una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Solamente con el indicio, inmediatamente todos los jueces de España deberían parar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, porque centenares de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria son una violación sistemática de derechos humanos. Hace bien poquito presentamos un escrito en todos los juzgados de todo el Estado, no sé si lo habéis visto. Hicimos un escrito desde el grupo de abogados que estamos colaborando con la PA, pidiendo a los jueces y argumentando jurídicamente por qué había que parar los procedimientos de ejecución hipotecaria para que los presentaran las personas que tienen el procedimiento. El Consejo General de la Abogacía Española coincide con nosotros y lo ha difundido, está en su propia página web y se está distribuyendo entre todos los abogados de España. Fuimos a muchos juzgados y se presentaron centenares de esos escritos. Os invitamos a que os lo bajéis, completéis con vuestros datos y vayáis a juzgados y lo digáis. Jueces para la Democracia plantea, ha tardado un poco, pero bueno, está bien que lo hagan, que hay que suspender, que también se tiene que suspender. Es decir, que es un procedimiento sin garantías, que hay que suspenderlo porque viola derechos fundamentales. Nosotros lo decimos hace tiempo. Bueno, tenemos una primera vía ahí importante de batalla nada más llegar. Bueno, nada más llegar, hay que plantear ahí. Yo sigo contando un poco el procedimiento, bueno, sé que tengo paradas, pero es importante quizás que conozcamos esto sobre todo para plantear un poco dónde nos encontramos y sobre todo cuál es la estrategia y cuál es la defensa argumental que nosotros tenemos para confrontar con ellos, ¿vale? Porque nosotros tenemos razón. Pues estamos claros. Entonces tenemos que conocer cuáles son las razones que tenemos. Y a la posteriori, aparte, tenemos que organizar la fuerza. ¿Me explico o no me explico? Es decir, no basta con tener razón. Además de tener razón, tenemos que tener fuerza suficiente para que se imponga la razón. Por eso nos organizamos, nos movilizamos y hacemos público esto. Y la realidad ha demostrado que 2 años de lucha han conseguido romper la invisibilidad y que se empiece a hablar de esto, incluso que se empiecen a abrir las primeras grietas. Y vamos a empujar por esas grietas hasta que eche abajo el muro que está intentando contener esa riada incontenible. Después de que transcurren esos 30 días que no hemos pagado, porque si no podíamos pagar una letra, pues cómo le vamos a pagar el crédito completo, nos pueden plantear si es vivienda habitual, es la primera vez que podemos parar el procedimiento si pagamos el capital vencido, los intereses de demora y las costas judiciales. Es un pastón, ¿vale? Y de hecho además no nos dicen los de las costas judiciales, si nos están guardando ahí, cogemos, pagamos el capital, pedimos a todo el mundo, pagamos los intereses, pedimos a todo el mundo y cuando ya pensamos que hemos salido, nos llegan y dicen, ah, por cierto, se me olvidaba, 5.000 euros o 3.000 euros de costas. ¿Ya dónde saco de euros? Y, pues no hay 3.000 euritos, pues continúa el juego. Bueno, ojito con el tema de nervar el proceso, ¿vale? Es interesante plantear que la solución está, la solución fundamental, la inmensa mayoría de las soluciones se están dando fuera del juzgado, por medio de la movilización, por medio de la negociación con la entidad financiera, ¿vale? Ahí es donde vamos a tener fuerza para poder plantear ese tipo de soluciones. Y llega la subasta. Como comentaba antes, podemos intentar que se subaste y tal. Hasta la subasta, nosotros pedimos la dación en pago, ¿vale? Se produce la subasta y el banco solicita adjudicarse el bien por el 60%. Ahí ya nuestro picapleto puede decir, oiga usted, no se lo adjudica por el 60% porque esto es un enriquecimiento injusto, eso es que sea por el 100 tal cual, si nos saca con la lotería y tenemos un juez progresista y fíjate, y además que quiera interpretar el derecho de acuerdo un poco tal, pues a lo mejor se le ocurre la idea de coger y decir, venga, pues ya no queda deuda, ¿no? Pero es muy raro,
alguno hay, ¿no? A ver, lo sé, muy raro. En Girona. Bueno, en general nos dicen, Navarra. si usted se lo ha adjudicado por el 40%, por el 60% le queda el 40% aquí, divino de la muerte, más sus intereses moratorios y sus costitas judiciales fenomenales. Con lo cual hay gente que después de la adjudicación tiene más deuda de la que tenía al principio. Nos ha pasado, ¿eh? O sea, yo lo he visto. Es decir, gente que entraba con una deuda, perdía la casa y se quedaba con más deuda de la que tenía. O con un deudor enorme, impagable. Además, llega un momento en el que deber 150.000 euros o deber 200.000 euros da igual, si no lo voy a pagar en la vida. O sea, es que no lo voy a pagar. Es que están locos. Es decir, 150.000, 180.000, 250.000. Mire usted, sume, póngame 2 millones. Póngale un cero si quieres, y ya no lo voy a pagar. ¿De qué me está hablando? ¿No? Pues de locos. Entonces, es importante además que nos quitemos ese peso encima, porque al final muchas veces nos van a decir, no, con la dación, lo digo por lo de los ofrecimientos de las daciones parciales, ¿no? Te dicen, venga, yo te doy una dación parcial, 90.000 euros y te quedas con 80.000. Te miras con cara y dices, sí, ¿yo cómo te voy a pagar 80.000 euros? ¿Tú me das cómo? Y encima sin casa, que me tengo que pagar 900 euros. Estamos de la cabeza. Imposible, no va a ser posible. Bueno, después de que eso se adjudica en el bien, ¿eso significa que nosotros tenemos que dejar de pelear? No. Nosotros en ese momento lo único que hacemos es cambiar la palabra dación por condonación. Punto. Y renuncia a cualquier acción judicial de reclamación de la deuda. ¿Ya está? No pasa nada. Y además le vamos a seguir reclamando lo mismo. Mire usted que me quiero quedar al alquiler. Como usted va a dejar la casa vacía, que lo he visto yo, que se lo ha hecho mi vecino, que ha tapiado la casa y está llena de ratas. Si no le importa, me quedo yo, y mucho mejor. Y así a lo mejor paga usted la comunidad. Es que me he enterado de que es que usted, señor banco, no paga las comunidades y está haciendo un mal no solamente a mí, sino a las comunidades donde tiene usted piso, ¿no? Que pasa mucho. Bueno, es razonable y podemos seguir presionando. Después de que el banco se adjudica el bien, puede ser que, vamos, lo que van a hacer a continuación va a ser solicitar la posesión. Atención ahí porque lo que tienen que hacer lo primero es inscribir en el registro de la propiedad. Porque a veces cogen, piden la posesión, pero no se quieren gastar el dinerito en el registro de la propiedad, no van, ¿no? Dicen, no, mire usted, vaya usted primero al registro de la propiedad y luego pide la posesión. No, pues si usted no tiene esto en el registro de la propiedad, se va usted a esperar para pedir la posesión, ¿vale? En cualquier caso, pide la posesión y su señoría decide que es súper razonable darle una vivienda al banco para que se quede vacía, ¿no? Entonces nos dice, mire usted que, no, es que hay un juez, ha habido una magistrada que en julio de hace este año, el anterior creo que es, ¿no? De Elche, de por aquí cerca, que le dijo al banco, mire usted, como usted no acredita que vaya a usar la vivienda, esta familia sí lo va a hacer, así que no se la doy. Un criterio bastante razonable, por otra parte, o sea, que deberían hacer en general, ¿no? Los jueces deberían preguntarle al banco, ¿usted qué va a hacer con la vivienda? No, yo nada, tapiarla, pues no se la doy. No, debería ser el criterio normal, ¿no? Es decir, como, ¿usted qué va a hacer con el pan? No, lo voy a dejar que se ponga mozo. Pues mire, se lo va a comer la gente, porque total, para que se ponga mozo, no, pues se lo come la gente. Que es para eso se hizo, ¿no? No se hizo para que ni se hicieron las casas para que se cayeran a pedazos. Bueno, total, que piden eso. Y nos dan un mes para que nos vayamos de casa. Ese mes es voluntario, abandono voluntario, es decir, todavía no llegó al día, ni tiene la comisión judicial, importante que lo tengamos claro. Ahí hay que, según va avanzando el procedimiento, comentar la terapia, al banco prefiero, ¿vale? O sea, en la pista de fuera, como los leones están cada vez más enfervorizados, en la pista de los leones, en la otra pista hay que ir aumentando la terapia porque vemos que no reacciona, ¿no? Y como no, parece que no reacciona, ¿no? El banco pues, necesita que vayamos trabajándolo más, ¿no? Necesita una terapia más intensiva. Entonces hay que ir aumentando poco a poco, ¿vale? Nos dan el mes y podríamos solicitar en el juzgado que nos den un mes más por un motivo fundado. Dice la ley, por un motivo fundado. Mire usted, el motivo fundado es que no tengo otro sitio. Fundadísimo. O sea, es un motivo fundadísimo. Si queremos añadir más motivos, familia, menores, enfermedades, lo que queramos podemos alegar, pero un motivo fundadísimo es, mire usted, no tengo dónde ir, no tengo dónde ir. Es suficientemente, debería ser suficiente. Porque además, como la ley no especifica, mire usted, aquí está en liza el derecho a la vivienda. Es que no tengo. Y nos dice, no, es que el derecho a la vivienda, mire usted, es un derecho esto, pero es un derecho pero poco. ¿Saben? Porque es que son de estos que no se pueden pedir, ¿no? Porque esto ya, si eso se lo dan. Y le dice, no, derechos son vosotros, ¿no? Así, el núcleo duro, ¿no? La parte importante de la Constitución, ¿no? Pues ya sabe usted, inviolabilidad de domicilio, libertad, tal, ¿no? Participación política, esto, lo que dice, sí, muy bien, de acuerdo. Es que, mire usted, yo, si no tengo vivienda, mire usted, ¿cómo va a haber derecho a inviolabilidad de domicilio?
no tengo domicilio, me va usted a explicar. Derecho a la intimidad, me va usted a explicar. ¿Cómo va usted a explicar la integridad, el derecho a la integridad, el derecho a la vida y a la integridad física y moral? Pues es que si no tengo vivienda, difícilmente lo voy a tener. ¿Cómo voy a participar en política? ¿Cómo voy a votar o ser elegido si no tengo vivienda? ¿Me va usted a explicar cómo hago eso? Es decir, que es una estupidez que se plantee que el derecho a la vivienda no es un derecho esencial para poder conformar el derecho a una vida digna. Entonces, es una cosa bastante seria que hay que plantear a aquellos que nos dicen no, es que el derecho a la vivienda es un derecho pero poco. No, mire usted, es un derecho pero mucho. Es un derecho pero mucho. Y es un derecho bastante importante. Y que además debe ser garantizado. Y que además cuando se viola, los estados son responsables. Eso es importante que lo sepamos, ¿no? Entonces nos dan otro mes más y se acaban esos 2 meses. Y además en esos mes más que nos dan, cuando nos dan la diligencia, a veces nos dicen no será lanzado hasta tal día, ¿no? No se producirá lanzamiento hasta tal día. No os preocupéis, ese día no es el día de lanzamiento. Cuando es el día de lanzamiento viene con día y con hora. Y pone orden de lanzamiento, ¿vale? Cuando pone orden de lanzamiento, ahí ya sí viene. Ese día viene. Y ese día hay que esperarles, ¿vale? Mientras vienen, vamos, les esperamos, pero el día ese les esperaremos allí. Pero mientras vienen, no les vamos a esperar en casa. Hay que estar trabajando. Hay que estar trabajándose al banco porque ya cada vez más los lanzamientos, los desahucios, se paran antes del día. Si nos trabajamos bien al banco. Si le damos una terapia buena, el enfermo responde. Entonces, hay que ayudarles. Hay que ayudarles a que puedan responder adecuadamente. Tenemos que explicarles y convencerles por qué no se tiene que producir ese lanzamiento. Los lanzamientos. Ya encontramos alguna cosa técnica, así muy sencillita, pero creo que es importante que lo comentarlo, ¿no? Para seguir con eso de lo de la violación de derechos humanos. No sé si a alguien le ha llegado una orden de lanzamiento alguna vez. ¿A alguien le ha llegado? Y ponía diligencia de ordenación. Me ha puesto un duro. Hay algunos jueces que dicen auto. Un auto es una resolución motivada en derecho, ¿no? Motiva y tal. La motivación que tienen estos autos son de risa, ¿no? Pero bueno, está motivada en derecho. Una diligencia de ordenación está firmada por un secretario, que no es un juez, y resulta que ordena la entrada de un domicilio particular. Muchos y muchas pensamos que eso es una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el artículo 18 de la Constitución habla de la inviolabilidad del domicilio y que solamente se puede levantar esa inviolabilidad del domicilio con una autorización judicial, es decir, debería ser el juez el que se prende y ponga la firma. Un secretario no puede autorizar la entrada a un domicilio particular. Lo hacen, ¿eh? Y además la Comisión Judicial de eso pasa y tira por la calle del medio y lo hace. Y además muchas veces, como viene con el visto bueno, el visto bueno era lo que se daba antes en las ejecuciones, ¿no? Pues estas ejecuciones también dan visto bueno, ¿no? Es una violación de derechos. Pero además hay una cuestión importante, ¿no? Vuelvo otra vez a la legislación en materia de derechos humanos y siempre yo soy un poco tendente a hablar de esa legislación internacional. Lo digo por un motivo. La Constitución española dice que todos los pactos internacionales firmados y ratificados por el Reino de España entran a formar parte de su ordenamiento interno. Es decir, es ley que debe ser aplicada por los jueces. Es decir, cuando los jueces dicen no puedo, no tengo nada de lo que haga, mire usted tiene aquí los derechos humanos. Es que tenemos poca cultura de derechos humanos en los juzgados de España. Es un problema, ¿no? Los jueces tienen poca cultura de derechos humanos. Y nosotros hemos firmado, nuestro Estado firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya comentaba algunas violaciones de las que ha habido. En este caso sería por eso de que la autorización de la entrada en un domicilio se pueda producir sin autorización judicial, sino que lo haga un secretario, que no es un juez, ya es una violación en sí misma. Pero es que, aparte, resulta que ese Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se desarrolla, como comentaba antes, a través de una cosa que se llama Observaciones Generales, que hace un comité de Naciones Unidas, que se llama Comité de ESA, que interpreta el pacto. Ese pacto hay que cumplirlo. Pues lo hemos firmado y lo hemos ratificado. Y habla de los desalojos forzosos, de la posibilidad de oponerse a los desalojos forzosos y de que no debiera haber desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Es decir, que nadie le puede poner en la calle si no tiene que vivir. Y más en un estado donde sobran viviendas. Porque si lo que sale es que, mire usted, va a salir uno porque entra otro, pero es que no hay otro sitio, ¿no? Es con la colisión de derechos. El disfrute del derecho a la vivienda, pero no, mire usted, es que le vamos a echar a usted a la calle porque se lo vamos a dar un banco que lo va a dejar vacío como 6 millones de viviendas que hay en este país. Pues mire usted, eso no es razonable.
No es razonable, ¿no? Por eso es razonable lo que decía la jueza de Elche, ¿no? Que es la única que lo ha hecho en todo el Estado. Es una cosa curiosísima, ¿no? Desgraciadamente no lo hizo por medio de una providencia y no por medio de un auto. Los picapleitos sabemos a lo que nos referimos, no es una resolución muy motivada en derecho. Lo suyo es que vaya más motivado, porque lo estamos usando igual, pero nos vendría mejor. Entonces, nosotros planteamos que esos desalojos forzosos son violaciones de derechos humanos y además se producen contra población vulnerable y hemos ido argumentando, ¿no? Cada vez que hemos ido para un desahucio, pues hemos argumentado la situación familiar, hemos argumentado que se violan los derechos de los niños, porque, claro, los menores tienen derechos. Es una cosa clarísima, los menores tienen derechos. Entonces, pues, nos hemos encontrado muchas veces con que era más fácil parar un desahucio porque el banco no ha traído un camión para llevarse los muebles, o porque tenemos un animal y no han llamado a la perrera, que porque tenemos menores. Así de cruel es el asunto, y así de crueles han sido las comisiones judiciales en estos últimos años. Es que hemos tomado nota, y no nos vamos a olvidar de lo que han hecho, aunque ahora consigamos cambiar las cosas y que cambien y que en el futuro no vuelvan a ocurrir. Pero tomamos nota de todo, y no nos vamos a olvidar. Y eso también es importante que lo tengamos claro. En ese momento dicen que hacen ese grupo de personas que se concentran en la puerta del domicilio impidiendo la realización de una diligencia judicial. Qué cosa, ¿no? Un estado donde impera la ley. ¿La ley? Sí, la primera ley, la más importante, es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa es la primera y la más importante de todas las leyes que existen. Y resulta que hay resoluciones de Naciones Unidas que plantean que los Estados, las entidades privadas y las personas tienen el derecho y la obligación de impedir violaciones flagrantes de derechos humanos. ¿Qué hace un grupo de personas concentrado en la puerta de un domicilio solicitándole a la comisión judicial que no ejecute un desahucio y solicitando a la entidad financiera que no tome posesión de la vivienda? Impedir una violación flagrante de derechos humanos. ¿Quiénes son los ilegales? Ellos son los ilegales. Y es importante también que se lo vayamos poniendo clarito, se lo vayamos situando en su lugar. Es decir, porque nunca se debía haber llegado a esa situación, porque eso es una violación de derechos. Por eso se planta la gente en la puerta y por eso es legítimo que se plante la gente en la puerta y por eso se han conseguido parar más de 500 desahucios, se ha conseguido abrir el debate en el país y se han conseguido muchas daciones en pago, se han conseguido muchos alquileres sociales. ¿A fuerza de qué? De movilización popular. Porque los derechos humanos son el resultado de la movilización popular y su cumplimiento son el resultado de la acción colectiva. Y nada más. Y nada más. Primero viene la acción colectiva y luego viene el reconocimiento institucional, desgraciadamente. A veces de pequeños nos dijeron que era al revés, que primero venía el reconocimiento institucional y luego ya los demás no lo aprendíamos, pero es que no fue así. Ninguno de los derechos de la población trabajadora nos los han regalado. Ha habido que conquistarlos por medio de la movilización y de la lucha. Y eso es lo que estamos haciendo. Y cuando paramos un lanzamiento, lo que estamos haciendo es eso. Ejerciendo nuestros derechos, defendiendo los derechos humanos, no solamente de la persona que está dentro. Cuando lo hacemos, defendemos los derechos de todos y de todas. Eso es mío, siempre suena el peor de los momentos. Cuando lo hacemos, no solamente defendemos el derecho del que está dentro, defendemos el derecho de todos y de todas. Y eso también es importante que lo tengamos claro. Cuando conseguimos parar uno, estamos ganando todos y todas. Y eso también es importante que lo tengamos claro. Ahí todavía seguimos peleando por el alquiler social y seguimos peleando por la condonación. Pero aunque nos lanzaran, todavía se puede seguir solicitando el alquiler social y se puede solicitar la condonación de deuda. Y os digo que ha habido compañeros y compañeras del conjunto del Estado que han conseguido que después de lanzados les den una vivienda de alquiler la propia entidad financiera. Sí se puede. ¿Seguro? No, seguro no. Hay que pelearlo como jabatos. Hay que pelearlo como jabatos. Y luego, a veces, se consigue. ¿Cómo? Luchando. Es que no hay otra manera. Yo me encantaría poder decir, mira, tengo una fórmula mágica que pones esto, haces esto, otro y solucionar. No, no, es que no hay otra. Goma, goma, goma y goma. No hay otra manera. Y unas veces se consigue y otras no. Lo que sí estamos consiguiendo entre todos y entre todas es abrir la brecha. Abrir la brecha, cada vez más. Hay una grieta. Vamos a meter la palanca por la grieta y a empujar hasta que se abra bien grande, para que entremos todos y todas. Además, el asunto es que queda una deuda.
Entonces ya nos olvidamos, aunque acabara el procedimiento judicial, no, hay que seguir peleando por la condonación. Por eso está también la iniciativa legislativa popular, que plantea la condonación de las deudas de todos aquellos que han tenido un procedimiento de ejecución hipotecaria. Porque vamos a pelear por la condonación de las deudas de todos y de todas. Y eso es importante también que lo tengamos claro, es decir, que la batalla no acaba hasta que no ganemos. Y yo creo que eso nos lo tenemos que anotar, lo tenemos que tener claro y tenemos que tirar para adelante. Y tenemos que ir generando esas dinámicas de acción colectiva, de solidaridad y de apoyo mutuo entre todos y todas, incorporando cada vez a más compañeros y compañeras a la pelea, porque ese es el único camino. No hay otro. Es decir, a mí me encantaría que pudiéramos hablar de otro. Termina el procedimiento judicial y luego pueden empezar las ejecuciones dinerarias. Ejecuciones dinerarias por el monto de la deuda que queda. Ahí ya se puede volver a oponer aquello de que es un enriquecimiento injusto, que no debiera continuar. Eso se hace en la jaula de los leones. ¿Fuera qué podemos hacer? Seguir peleando contra el banco para plantearle la condonación de la deuda. ¿Vale? Y seguimos peleando, y seguimos peleando, y seguimos peleando hasta que lo consigamos. ¿Vale? Los avalistas les pueden intentar ejecutar también. ¿Se puede pelear para evitar la ejecución de los avalistas? Claro que se puede pelear, porque no se va a poder pelear. Se puede pelear por todo. Y eso es importante, es decir, aquí cuando se pierde, cuando se abandona. Eso es así. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Mientras estemos peleando, hay partido. Y eso también es muy importante que lo tengamos claro. Cuando ya no dejemos de pelear, entonces ya ahí sí que se acaba el asunto. Entonces es importante que eso lo asumamos. Entonces, por eso digo, más o menos he hecho un esquema, comentar las dos últimas modificaciones, ¿vale? La del código Guindos, el hombre de Lehman Brothers. Sabéis que Guindos fue ejecutivo de Lehman Brothers. Guindos fue de Lehman Brothers, sí, su fiabilidad está aprobada. Palabra es fiable, no es una entidad muy fiable y se ha convertido también en otra persona muy fiable, ¿no? Es un código voluntario, sus condiciones son draconianas para poder acceder a ese asunto. De hecho, nos plantean quitas y no sé cuántas cosas más cuando se supone que no trabajamos ninguno en casa, por lo cual dice, pues vamos a ver, si no trabajas ninguno en casa, pues me vas a plantear una quita, porque la quita tendría su lógica, si trabaja alguien en casa, pues son mejor los recursos, me quitas un poco, ¿no? Me quitas deuda y entonces ya pago, ¿no? Pero claro, si te pides para poder entrar en el código que todos estén sin trabajar, a ver cómo me vas a hacer una quita, me tendrás que dar la dación o no me vaciles, ¿no? Que es un poco el asunto. Es un vacile, ¿no? Es un primer vacile, pero ya en ese vacile tuvieron que ceder en el lenguaje, porque habíamos conseguido ganar la batalla de las ideas. Estamos ganando la batalla de las ideas. Y entonces, cuando hace 2 años, nos dijeron, eso de parar los desahucios, eso es de locos. Eso de la dación en pago es de locos. Y eso del alquiler social es de locos. Ya en el código Guindos nos hablan de parar, nos hablan de dación en pago, aunque sea en el último caso remoto y extremo y el último de las opciones, nos hablan de ello. Y nos hablan de alquiler. El problema es que ellos nos hablan de alquiler social, nos hablan del 3% de la deuda. Es decir, mira, vaya si usted a paseo, me va a perdonar, ¿no? Porque es una tomadura de pelo. ¿Conseguimos daciones en pago antes del código Guindos? Sí. ¿Hemos conseguido daciones en pago después del código Guindos mejores que las que vienen en el código Guindos? Sí. ¿Hemos conseguido alquileres mejores que lo que viene en el código Guindos? Sí. Incluso cuando estaba en el código Guindos en vigor, también. Con lo cual, el código Guindos, si lo podemos usar, lo usamos, porque nosotros vamos a usar todo lo que esté en nuestra mano. Y vamos a citar el código Guindos y lo que venga. Porque de hecho hay un articulito por ahí en el código Guindos que dice que si la entidad quiere, puede aumentar los criterios para que entre más gente en el código, ¿no? Sí, o sea, que el banco decide, ¿no? Una cosa ya, lo que faltaba para el libro, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Podemos usarlo? Bueno, lo inventamos. ¿Eso significa que nosotros tengamos que renunciar a nuestras reivindicaciones si no encajan exactamente con el código Guindos? No. Significa que lo usamos, como tantas otras cosas hemos usado hasta ahora. Nosotros tenemos claro lo que queremos, que es acabar con las deudas perpetuas y asegurar que nadie se quede en la calle y todo el mundo pueda tener derecho a vivir en un sitio pagando una renta que pueda pagar. Y punto, esa es nuestra batalla. Y luego ahí vamos viendo cómo resolvemos, ¿vale? El último decreto, el decretito este el decreto de la vergüenza. No, porque es el decreto de la vergüenza. Claro, porque al final resulta que hemos conseguido que toda la sociedad, después de mucha lucha y de muchas batallas y de 500 desahucios y de muchos detenidos que ha habido en algunos sitios, como los que hubo en Jerez, como los que hubo en Gijón, como los que ha habido en unos cuantos sitios, hemos conseguido llamarles sinvergüenzas. Pero no nosotros, sino todo el mundo. O sea, son unos sinvergüenzas. Se lo está diciendo todo el mundo. Entonces, al final, se han visto en la obligación de modificar algo. ¿Quién lo está modificando? ¿El gobierno? A mí me da en la nariz
pero esto es una opinión, me puedo equivocar, que en esas reuniones que han tenido los dos partidillos estos de los bancos, estaban ellos, ¿no? Entonces creo que los que han cedido no han sido los partidos, los que han cedido han sido los bancos, y a los que le estamos empezando a empujar y a abrir las grietas a los bancos, y a sus representantes, ¿no? Que son los que estaban ahí sentados. Unos salieron corriendo porque estaban viendo que se caían las encuestas, que iban al pozo negro, y los otros se quedaron ahí y dijeron, algo tengo que sacar porque si no al final con esto de que yo estoy en el gobierno, pues igual tal. Pero al final el problema que tenía era que no había que lo hicieran. Y el decreto de la vergüenza plantea varias cosas, ¿no? Lo primero que les hemos hecho, lo que demuestra es que les hemos hecho culpa. Ellos nos han hecho un montón de datos, o sea, las cosas como son. Todo, muy desigual, nos han inflado, las cosas como son. No quiero decir que nosotros nos han inflado, las cosas como son. A la población trabajadora nos han metido un viaje enorme. Pero han tenido que empezar a ceder. Y algunas de las cosas que nosotros reclamábamos en la paralización de los desahucios las han incluido. Pero han ido haciendo sus diagramas de afectación para ver a qué colectivos pueden afectar, ¿no? Entonces nos dicen, no, los menores de 3 años. Y tú echas la cuenta y dices, claro, alguien que tiene una situación económica complicada los últimos 3 años, hombre, pues muchos hijos no han tenido, con lo cual hay poca gente. Por ejemplo, porque, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre un menor de 3 años y si tiene 4? ¿Y si tiene 5? ¿Y la condición de menor? La PlayStation. ¿No? Es decir, ya se está violando su derecho a la igualdad. O otra serie de criterios que podemos ir incluyendo, ¿no? Porque nos dicen un dependiente. ¿Cuántos dependientes hay en este país que no tienen el reconocimiento oficial de dependientes? Por poner otro ejemplo. Y además nos dicen, no, para acreditarlo tienen que ir a un montón de oficinas a pedir papeles. ¿No? Papel por acá, para acreditar, papel por allá, papel por allá. Bueno, nosotros creemos que las cosas son más sencillas. Por eso se plantea la ILP. Derechos, en vez de excepciones, queremos derechos de los deudores habitacionales. Porque nosotros, ¿qué somos? Deudores habitacionales, es decir, no hemos podido pagar dinero por nuestra vivienda. Tenemos una deuda derivada de nuestros derechos habitacionales, de nuestro derecho a una vivienda. Por eso tenemos una deuda. Ese es el motivo. Lo que está en cuestión, en nuestra deuda, es nuestro derecho a vivir en un sitio. Ese es el asunto. Y en esa pelea estamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, garantizar, uno, que nadie tenga una deuda perpetua, ni los de antes ni los de ahora, y que además la gente se pueda quedar a vivir en algún sitio. ¿En dónde? Si es posible, su vivienda. ¿No? Para evitar que se impacte a los menores, que se impacte a las familias, o que se impacte a cualquiera. O que se impacte a cualquiera. Ponerle límites a las entidades financieras. Yo creo que ha supuesto, y que en principio nos viene bien, y si hay gente que entra directamente en los criterios, pues hay que coger, meter el papel y pararlo automáticamente y punto, ¿no? Es decir, ya hasta aquí hemos llegado y esto es una conquista. Esto no nos lo han regalado. Que quede claro también, esto no nos lo han regalado, por mucho que sea un decreto de vergüenza, no nos lo han regalado y eso es una conquista nuestra y eso que quede claro. Porque si no hubiéramos peleado, eso no sacan ni eso. Que lo tengamos claro también. Vamos a intentar pelear por ir más allá. El planteamiento es tener claro que lo único que para ese decreto es el lanzamiento. Nada más. Es decir, solo para el día que va la comisión judicial a sacarnos de casa. El resto sigue igual. El procedimiento continúa, todo sigue igual. No se para el procedimiento de ejecución hipotecaria, ¿vale? Eso es importante que lo sepamos. Y de hecho, ¿cuándo vamos a pedirlo? Ojito con pedirlo cuando dejamos de pagar. Eso hay que pedirlo cuando nos van a lanzar, ¿vale? Porque resulta que normalmente el procedimiento de ejecución hipotecaria tarda hasta 2 años. Entonces, si tarda hasta 2 años, mejor lo pedimos cuando nos vayan a lanzar y así ganamos el año y medio que tardan, o el año que tardan hasta que llega la orden de lanzamiento, ¿vale? Porque si no, estamos perdiendo meses, va a estar más tiempo. Esos son 2 años que tenemos ahí para quedarnos en casa sin tener por qué pagar. Pero yo lo pediría cuando esté, o por lo menos el desalojo voluntario, pero antes no. ¿Por qué? Pues porque es tiempo que pierdes, luego lo ganas, ¿vale? Luego lo pides cuando se vaya a cerrar tu desalojo, porque solo es para el desalojo, no para la subasta, no para nada más. Según lo que viene leyendo en sentido estricto la ley, el decreto, no para nada más que el lanzamiento, el desalojo. Punto. Si tardamos 6 meses a pedirlo, Rafa. Vamos a ver, el problema es cuándo, es decir, esto es a efectos del lanzamiento. ¿Cuándo lo puedes pedir? Pone el decreto que antes de que se ejecute. Y antes de que se ejecute es... Y a partir de ahí tienes 2 años. Y a partir de ahí, cuando te lo conceden, tienes 2 años para quedarte. Eso me espero, no lo pido todavía. Yo lo pediría cuando esté el lanzamiento cerquita.
¿Para qué? Para ganar tiempo. A más meses estemos en casa, mejor. Cuando me venga la cartera juzgada del alfabeto. Efectivamente, ese es el momento. Vale, hombre, ir teniendo organizada la documentación, que lo acredites, que acredite las cosas para que luego no sea un estrés buscarlo, pero en principio la solicitud, yo entiendo, por lo que viene a resultar del decreto, es solo ese efecto de lanzamiento, con lo cual sería cuando se acerca el lanzamiento, cuando hay que pedirlo. No antes, porque no para el procedimiento de ejecución hipotecaria, es decir, si lo pedimos al principio, luego haría la subasta y todo, es decir, eso seguiría. Lo único que cuando llegue el lanzamiento dice, usted se puede quedar hasta que pasen esos 2 años. Si yo le he pedido 6 meses antes, 6 meses que he perdido, ¿vale? Si lo he pedido cuando le han puesto la demanda y tardan 6 meses en subastar el piso y otros 2 meses en tal, tarda, ¿no? Entonces es importante. Y luego la suspensión del procedimiento, yo sí que recomiendo que lo pidamos. Hay una cosa que se me ha olvidado, y ya termino, que me enrollo con las persianas, es la cuestión del procedimiento de ejecución extrajudicial. Yo creo que algunos hay por aquí, supongo. Normalmente lo suele hacer Banesto bastante. No sé si aquí lo han hecho o no. Nosotros sí que tenemos experiencia de que los hayan hecho. La ejecución extrajudicial es la subasta del bien del notario. Hay resoluciones del Tribunal Supremo planteando que hay absoluta indefensión en ese asunto, que no se debe permitir. Incluso hay algunos artículos de notarios planteando que no se puede hacer. Incluso a los notarios se les puede recordar, ¿vale? Sacar todos esos datos y acudir al notario y recordarle ese asunto. Importante, si no nos notifican, es decir, si ellos van a nuestra casa y nadie se da por notificado, pues el procedimiento no se puede realizar, ¿vale? Porque primero tiene que haber un requerimiento notarial al pago y luego una notificación de la subasta. Sin mí no saber, mí no entender, yo no soy fulano, pues no hay procedimiento. Es decir, no puede haberlo porque tiene que haber una notificación fehaciente, ¿vale? Hay a veces que lo han hecho sin notificación fehaciente, pero es una ilegalidad absoluta por parte del notario. En cualquier caso, el notario no puede autorizar la entrada en el domicilio particular, con lo cual deberían ir, en cualquier caso, luego, para instar el desalojo, tienen que ir al juez. Y si lo hacen por un procedimiento de ejecución hipotecaria, en ese momento lo que hay que plantear es que el procedimiento de ejecución extrajudicial es ilegal y que no se debería hacer. Se está preparando un escrito de todas maneras, igual que el que se ha hecho para la paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria en los juzgados, estamos preparando otro para las ejecuciones extrajudiciales y lo haremos público en breve, para presentarlo también y machacar también a los notarios con el tema para que no lo hagan, ¿vale? Si ellos no lo hacen, no ocurriría. Y aquí ya me callo que no somos una turba exagerada. Yo te quería, primero darte las gracias por toda la información esa, y luego, cuando habéis puesto el vídeo de la estafa, han mencionado que estas personas que están siendo procesadas por las estafas y demás, que había además que llevar ante los tribunales a los mandos intermedios de las agencias bancarias. Pero además, yo me he anotado aquí, y los notarios no son responsables en parte, porque es una figura que no aparece. Vale. Vamos a hacer una cosa. En esta primera parte vamos a trabajar la parte de procedimiento de ejecución. Y luego vamos a hacer otra parte de impunidad, estafas y demás familia. Ya. Entonces, si quieres, lo tocamos ahí. Yo me lo anoto. Sí, es que como has hablado de estafadores, bueno, todos, pero los que han hecho la estafa y tal, pero es que los notarios son figuras que casi nunca hablamos de ellos, pero algunos estarán metidos en el agua. Luego os cuento el caso del notario en moto de Barcelona. Vale. Luego os cuento el caso del notario en moto. Que Ese está muy interesante. Lo de ir a las sucursales era muy fuerte. Quería preguntar. Bueno, yo soy de la Vega Baja y aquí hay un problema con los ciudadanos españoles y ciudadanas de origen extranjero, ¿vale? Entonces, resulta que aquí existe como una financiera que se llama UCI, que los tiene casi todos cogidos. Yo creo, vamos, lo he estado viendo y lo veo un caso igual como el que hemos visto en el vídeo. Aquí tenemos el problema de que UCI se supone que pertenece a un banco que le ha ido cogiendo todas las... o sea, este sector más marginal, digámoslo así, ¿vale? Entonces nos estamos encontrando un montón de casos de que UCI, bueno, no hay forma, ahora estoy intentando negociar, pero está agravando la situación porque está haciendo la dación en pago parcial, como estaban diciendo. Entonces, eso también se podría incluir en el caso del vídeo. Luego lo vamos a comentar. Muy bien. ¿Vale? Porque vale. estamos saltando a la segunda parte, nos centramos ahora. Perdón. No hay problema, me lo anoto porque además es un caso muy interesante. Nos vamos a centrar, si queréis, ahora en esta parte, las preguntas lo digo. Lo que he dicho de ejecución hipotecaria, lo que es el procedimiento de la negociación con bancos y procedimiento de ejecución hipotecaria. Y luego,
hacemos otro trozo de estafas, impunidad, que además hablará Iván y va a contar unas cositas de titulización hipotecaria muy interesantes para ver por qué han hecho lo que han hecho. ¿Vale? Yo, 3 cosas técnicas y una pasional. El código, sobre las últimas soluciones que voy a hablar. El código de buenas prácticas, yo lo estoy poniendo en práctica, a la redundancia, y no vale para nada, porque el artículo 6 dice que tiene que resolver el Banco de España y no es vinculante, o sea que los bancos se lo pasan por el forro, ¿vale? Lo único que vería ahí es una demanda por publicidad engañosa de Rajoy o de Guindos. Luego, la moratoria, el tema de la moratoria que has hablado, lo de la suspensión de 2 años, yo tengo entendido que es 2 años a partir del 14 de noviembre, es decir, de 2012 hasta el 14 de noviembre de 2014. O sea, quiere decir que las personas que no estén en ejecución no la van a pasar 2 años y no va a poder pedir la moratoria porque no van a entrar. Respecto a esa ley, el Real Decreto Ley 27/2012 también, otra estafa, además del Código de Buenas Prácticas. Es una estafa, ¿por qué? Porque solo se aplicaría, con todas las restricciones que has comentado y el decreto de la vergüenza, ¿no? Solo se aplicaría siempre y cuando el acreedor fuera el banco o una persona en nombre del banco, del acreedor hipotecario. Por ejemplo, si el banco crea una sociedad que no sea participada por el mismo y se adjudica la vivienda, el deudor hipotecario se queda en la calle. No se le aplica esa... Tú lo llamas deudor habitacional, que está guay el término. Y luego, ¿qué más cosas quiero decirte? El otro día me estaba comentando él, me mandaba un email con una noticia de un señor en Vigo que acampaba en Bankia y a las horas tenía el alquiler asociado, no, creo que era la acción del pago. Y me decía, una frase me mandaba, me decía, esta es la solución. O sea, la solución es pasional, ¿no? La solución es ponerte ante el banco, visibilizar el problema, ojo con los medios de utilizar los medios de comunicación porque se te vuelven en contra, pero hacer, o sea, quiero decir, la solución es esa, lo que nosotros ponemos en los juzgados, o como los picapleitos, lo que hacemos es pelearnos, darnos contra un muro, porque realmente las leyes están así ahora y las normas las han hecho ellos y efectivamente es complicado. Creo que no tengo nada más. ¿Eran 3 cosas técnicas? Creo que he hecho 2 técnicas. Sí, bueno, si me surge te digo algo. Vale. Yo comparto que, es decir, que tiene una parte de publicidad engañosa de las dos medidas, ¿vale? Pero una publicidad engañosa porque les estamos ganando la batalla de las ideas. Eso es importante que lo tengamos claro. Ahora lo que se trata es de que además de ganar la batalla de las ideas, ganemos la batalla de los contenidos, ¿no? De las realidades. Y comparto lo que se está planteando. Por eso decía que nosotros el código Windows tenemos que utilizarlo para aumentar nuestros argumentos. Pero lo decisivo y lo esencial es la lucha colectiva. Eso es lo que... ¿Por qué? Porque hay que quebrarles el brazo. Hay que doblarles el brazo. Es un pulso y hay que doblarles el brazo. Entonces, eso igual con la cuestión de la moratoria. La moratoria va a haber compañeros y compañeras que no se les va a poder aplicar porque no cumplen exactamente con los criterios. Da igual. Si antes tampoco cumplían y sacábamos los alquileres. Ahora, que si hay alguien que cumple estrictamente no lo vamos a usar, claro, lo vamos a usar. Y lo del código Windows y lo que encontremos, porque son herramientas de las que vamos a tirar y vamos a usar, pero sin olvidarnos que junto con esas herramientas y argumentos que nosotros tenemos, hay que tener fuerza, hay que tener organización y hay que pelear. Si no peleamos, no sacamos nada. Con lo cual yo creo que son herramientas y esa argumentación que ya partíamos de una argumentación general previa, que es la violación sistemática de derechos humanos en sí mismo por el procedimiento de ejecución hipotecaria, que además ahora no solamente es que lo digamos nosotros, cuando decíamos nosotros nos decían locos radicales, ¿no? Ahora que vayan y digan a la abogada de la Unión Europea que es una loca radical. Está muy bien, ¿no? Porque no es que se le haya ocurrido a ella, ya lo veníamos diciendo nosotros y nosotros, ¿vale? Pues ya tenemos otro argumento más, ¿no? Y hay que usar todos los argumentos que tengamos y toda la capacidad de movilización. Y es cierto que en principio tiene que ser el banco el acreedor. Si crea una sociedad, ojo, porque si el capital social nosotros podemos acreditar que es del mismo banco, nos lo crujimos, o por lo menos podemos intentar crujirnos, ¿vale? Además, tener en cuenta una cosa, yo lo pediría siempre al juzgado y a la parte, a las dos, ¿vale? Es decir, yo le comunicaría las cosas, aparte de comunicárselo al juzgado, yo se lo comunicaría a la parte, por si falta alguno, es decir, si tengo un niño de 4 años en vez de 3, yo lo pongo de manifiesto. Y además al banco se lo digo. Y además le digo, además, que vamos a ir, o sea, juntos.
O sea, no es que esté yo, fulano, mengano, pidiéndote, que no vengo a pedir, que vengo a decirte que los vecinos del barrio y del pueblo hay mucha alarma social por lo que vas a hacer. Mucha alarma social. Estamos muy enfadados. Que no se puede hacer. Que no hay... que no. Entonces venimos a convencerte de que no lo hagas. Que suspendas por razones humanitarias y que des el alquiler social por razones humanitarias. Eso es a lo que venimos. Y vamos a venir hasta que te convenzas. Incluso el mismo día que vayas, ahí vamos a estar. No te olvides que no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces yo sí que creo que es importante. Por eso lo del señor de Vigo y tantos otros. Y además, cuanto más colectivo sea, más miedo les da, también os lo digo. Es decir, cuanto más colectivo, más miedo les da y antes ceder. Entonces, cuanto más seamos, más nos reiremos. Y eso es importante. Y además hay que recuperar, ellos nos han intentado robar, lo primero, la alegría de vivir. Y eso es lo primero que hay que recuperar, la alegría de vivir y las ganas de pelear. Y decir, y además, os vamos a ganar. No sabemos exactamente cuándo. Por eso tenemos la duda que nos queda es, ¿cuándo os vamos a ganar? Ahora, sabemos que por lo que estamos peleando es justo y que os vamos a ganar. Y además que la inmensa mayoría de la gente está de acuerdo con lo que nosotros decimos. Y lo que estamos activando es poner a la gente en marcha para tener la fuerza suficiente para conseguirlo. Pero vamos, que se os quite de la cabeza que lo vamos a cambiar. Y se está viendo. Y se está viendo porque, ya digo, todas estas modificaciones que están haciendo, aunque sean vergonzosas y no sean lo que nosotros pedimos, lo que demuestra es que están empezando a dar pasitos para atrás. Y ahora no hay que bajar los brazos. Ahora es cuando más fuerte hay que empujar. Cuando más fuerte. Ahora es cuando más gente nos busca pidiendo pliegos para firmar la ILP. Ahora es cuando más tenemos que movernos. Ahora es cuando hay más que hay que activar todas las redes de solidaridad y todo lo que pueda ser la acción en la calle y la visibilización del conflicto. Más hay que pedir las condonaciones de deuda. Más acciones hay que hacer en la calle y más gente hay que implicar en la pelea, porque ahora estamos viendo que están más débiles. Y nosotros cada vez estamos más fuertes, y eso es lo importante. Y una cosa, con el tema de la parte técnica, es decir, si podemos o no podemos. Yo creo que tenemos que inventar, y tenemos que hacer un uso alternativo del derecho. Y tenemos que aprender a la cuadratura del círculo. Y meter cosas. Meter cosas en el procedimiento de ejecución, y a ser posible no solamente jugar en el procedimiento de ejecución, sino en paralelo. Atacar el título, atacar el préstamo, ¿vale? Ver la manera y pensar en cómo atacamos el préstamo. Y si no lo podemos hacer en el proceso de ejecución hipotecaria, fuera. Pero en cualquier caso ya había una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que planteaba que los tribunales tienen la obligación de declarar nulas las cláusulas que sean abusivas de oficio. Con lo cual también lo deberíamos hacer, si vemos alguna que lo creamos, también hacerlo y argumentarlo en el procedimiento de ejecución. Es decir, hay que pelearlo, y luego ya sabiendo que la batalla, que las mayores posibilidades las tenemos fuera del juzgado. Sí. Ha terminado ya con esto. Perdón, voy a hacerte una para que no se me olvide rápido. Dentro de la nulidad, ahora han pasado, y ahora el Colegio de Abogados que va a pasar la CEACU, dice que se plantea demanda de nulidad por incumplimiento de texto respondido al género de consumidor y usuario y que presentemos la suspensión por prejudicialidad en el juzgado de donde está la ejecución hipotecaria. ¿Eso lo ves lógico? La prejudicialidad por procedimiento ordinario. Sí. Es que lo han pasado ya con... Bueno, la demanda está de lujo, bien hecho todo, pero digo, realmente cuando te va el procedimiento no para, ¿verdad? Porque es que lo han hecho tan convencido que digo, es que algo se me escapa de la hipotecaria o... La hipotecaria no. No, tiene su sentido. Y es un sentido más reivindicativo que otra cosa. Y además viene a raíz de lo que plantea en Europa. ¿Qué es lo que pasa? La ley de enjuiciamiento civil no permite la suspensión por prejudicialidad civil del procedimiento de ejecución hipotecaria. De hecho, es más fácil impedir la ejecución de una sentencia judicial que impedir la ejecución de una hipoteca. Es una cosa graciosísima, ¿no? Pero se plantea porque la base fundamental sobre la cual se sustenta el dictamen de la abogada de la Unión Europea es que no se puede parar el procedimiento de ejecución hipotecaria cuando se está cuestionando el contrato. Ni en procedimiento ordinario ni dentro del propio procedimiento ejecutivo. Yo creo que se puede hacer. Yo soy partidario en cualquier caso de nada más llegar a presentar el que hemos hecho nosotros. Que es decir, el procedimiento de ejecución hipotecaria está puesto en cuestión, el procedimiento de ejecución hipotecaria es una violación del derecho a la tutela judicial efectiva, el procedimiento de ejecución hipotecaria no permite argumentar si existen o no cláusulas abusivas, con lo cual este procedimiento se tiene que pagar. Es el que estamos presentando nosotros Eso aquí. es. Pero al ver la idea, digo... La otra idea no está mal tampoco, es decir, lo que pasa es que te metes en un ordinario.
Sí, pero ordinario, como estamos hablando, que lo mismo tiene las costas, o hay gente que de 300.000 euros de ver algo más. Es decir, que puedes meter el ordinario y luego meter una prejudicialidad civil. El planteamiento sigue siendo, en la lógica procesal es la misma. ¿Cuál es el punto? Que el otro no... Porque eso sería jugar ya en 3 pistas. Sí. Juegas en la calle, juegas en el procedimiento de ejecución y juegas en el ordinario. Y de hecho te juegas a que si te cierran el ordinario, ya estás muerto. Pero como es que sí que tiene sentido aquí, porque por ejemplo, la Audiencia Provincial cambia la cláusula suelo del BVA, el Treskin, esa sí que está dando ya la razón segura, es decir, la vas a ganar seguro por ahí. Bien. Entonces, todo lo que sea atacar, yo soy partidario de atacar el título, por sistema, es decir, creo que todo lo que sea, cuando digo el título me refiero al contrato de préstamo, para que no suene raro, ¿vale? Todo lo que sea atacar el contrato de préstamo, el contenido del contrato, a mí yo soy partidario. Bien sea por atacar cláusulas o por atacar el propio contrato en sí mismo, intentando declarar una nulidad, yo todo lo que sea atacar el contrato me parece bien. Y si además eso se hace con el objetivo no solamente de atacar el contrato, sino de intentar paralizar el procedimiento de ejecución hipotecaria, pues mejor. Además, una cosa interesante, en caso de declaración de cláusulas nulas, la cláusula se tiene por no puesta, no vale ya ponderar. La Unión Europea ha dicho que no vale ponderar, que se tiene por no puesta, con lo cual es fantástico, porque antes, por ejemplo, te ponían un tipo de interés abusivo, ¿no? Entonces llegaba el juez y decía, esta cláusula es nula, venga, te voy a poner yo una cláusula razonable. No, ya no vale eso. Si tu cláusula de intereses es nula, lo del 2,5 del interés del dinero ya no se puede aplicar. Según la Unión Europea, si hay una cláusula que se declara nula, se tiene que tener por no puesta. Es que luego os vais a quedar en contacto. No, lo digo porque a lo mejor son cosas técnicas, pero además es que es verdad que ellos van a entrar en la red jurídica, porque son los abogados. Y una cosa, ejemplo de una señora que es que es lo que le estamos pensando, si todavía está pagando, es decir, no tiene ningún impago, los padres son avalistas, libre de carga, le pueden donar a las nietas el piso, ¿habría algún problema jurídico posterior? No es deudora para nada todavía, solo tiene una carencia. ¿Podría luego pedir la nulidad por fraude de ley o algún lanzamiento de billetes? Vamos a ver, a lo mal, te pueden intentar, haciendo el pino puente y dando 30 volteretas, plantearte en el futuro, una vez que se inicie el procedimiento tal, intentar decir que pudo haber mal lanzamiento. Pero hay que ver, porque claro, eso es mucho presuponer, eso hay que probarlo. Es decir, eso no es tan fácil, porque si existe una razón o existe una causa que motive esa donación y no existe deuda y es previo además en un tiempo prudencial y todo eso, hablar de alzamiento, yo lo veo defendible que no lo sea, pero siempre a salvo de mejor criterio, por supuesto, a salvo de mejor criterio, por supuesto, ¿no? Sí, a ver si vamos a meter en un lío a la gente más que... Perdona, una pregunta. Sí, quería preguntar sobre el decreto o alguna cosa. O yo no soy abogada, soy de la Padelche, pero no sé cómo es. Yo lo veo un poco raro. Eso que dice, si la cuota hipotecaria es la mitad de no sé cuánto, pero si cuando llega el lanzamiento de la cuota hipotecaria te la dejaste hace muchos meses, porque no hay hipoteca, eso no lo entiendo. No sé si está bien redactado o yo me perdió algo o qué. Está el tema de los avales. Por lo que parece, ahí no, los avales no les afectan. O sea, está el tema de las refinanciaciones. Mucha gente cuando llega ahí ha refinanciado. Entonces tampoco veo claro si las refinanciaciones entrarían o no. Pero bueno, lo que no quiero es que nos perdamos aquí en detalles jurídicos, porque en realidad los detalles jurídicos los resolvéis los que sois juristas, ¿no? Pero así una cosa general. Sí que hay una cosa que sí que se ha dicho sobre el decreto, ¿por qué no aplicarla? El tema de que el decreto no paraliza los intereses, y en lo que hemos presentado, lo que habéis hecho vosotros, lo que hemos presentado, solicitamos que paralicen los intereses y todo, porque no es imputable a nosotros. Entonces, si alguien responde, pues está muy bien. Sobre lo que habéis hecho, a mí me parece un gran triunfo, pero un gran triunfo que el Consejo General de la Abogacía respalde el escrito hecho por la juristas de la paz. Parece un gran triunfo, porque además ese que se ha presentado aquí, el que hemos presentado en Elche y en todos lados, no empieza diciendo que la abogada ha dicho o que los consumidores, no es una cuestión de detalle, realmente va a los planteamientos, y entonces el primer punto del derecho realmente es lo que nos interesa. Y esto viene a otra cosa, que es, a ver, vamos a emplear todas las herramientas que tenemos, todas, pero hay unas mejores que otras. Vale,
Cuando está el caso del compañero, vamos a ir a utilizar todo lo que podamos. Y si es darle la vuelta a no sé qué, vamos a utilizar eso. Pero, en principio, si podemos utilizar una para abrir la brecha más grande, pues no nos da igual que sea una que otra, ¿no? Porque, al final, la cuestión es que llegue a todo el mundo, y que llegue a todo el mundo y no le pongan un parche. Porque la cuestión no es solo que llegue a esto, la cuestión es que no se repita. Y para que no se repita, por eso la memoria que has dicho, que me parece fantástico. La memoria, para que no se repitan las cosas, y la no impunidad. Pues, si cambian la ley y no sé qué, pero te siguen pisando el cuello los bancos, pues les va a firmar, más informado, pero les va a firmar, porque te están pisando el cuello. Sí, voy rápido. Si queréis hacemos varias preguntas y contesto varias para que no me... porque como me enrollo, así va a ser más fácil. Pero van a contestar. Bueno, era pregunta también y reflexión. Yo he acudido por la plataforma, estos desahucios, a veces por la plataforma, otras veces por los desahucios, a parar desahucios. Y en todos los casos ha sido de hipoteca. Se hace mucha incidencia en el tema de la hipoteca, porque evidentemente es plataforma y aceptada por la hipoteca, pero también es verdad que hay casos de desahucios de personas que son desahuciadas por alquiler, y existe la circunstancia de que tanto el gobierno anterior como el gobierno actual han ido restringiendo los derechos de los inquilinos para que la persona pueda ser desahuciada en menos tiempo. Ahora mismo, si el propietario de la vivienda te quiere quedarse con la casa, te puede mandar una orden y en 15 días estás en la calle, independientemente de la situación que puedas tener. Entonces yo la pregunta es si sería posible o estaría bien ligar también esos desahucios que se producen a las personas que viven alquiler, porque también hay personas de alquiler que son desahuciadas y que evidentemente, bueno, quizás luego en la segunda parte se pueda hablar, esto es un todo de un problema que es la gran estafa, que son las políticas de vivienda que se han aplicado, los privilegios o los derechos que tienen los bancos, etc. Y otra cuestión, si no se podría ir más allá, porque aquí se ha hablado mucho de tema legal, pero verdaderamente lo que sirve es la lucha. O sea, las leyes están muy bien y los juicios están muy bien, pero lo que verdaderamente consigue cambiar las cosas ha sido siempre históricamente la lucha. No se podría ir también, aparte de dación en pago, alquiler social y moratoria total de desahucios, a viviendas que han sido, que tienen los bancos vacías, como han sido nacionalizadas, convertirse en pisos nacionalizados también. Es decir, yo he rescatado, o sea, yo no, todos hemos rescatado, los trabajadores han rescatado a los bancos con su dinero, con lo cual las casas son nuestras. Y hacer uso y disfrute de esas casas, bien alquileres sociales, gente desahuciada, jóvenes sin vivienda, etc. Y como el gobierno que tenemos no lo va a hacer, pues plantear incluso la solución de ocupar bloques que están totalmente deshabitados, y si los desahucios de gente que no les afecta a la ley y no se pueden pagar, pues ocupar directamente viviendas de los bancos. Sí, yo te quiero preguntar. Una bien sencilla. Una ejecución hipotecaria es un proceso en el cual uno está informado en cada instante porque uno solicita un abogado de oficio. ¿Qué pasa si a tus espaldas se realiza todo y que por A o B motivo llegas al juzgado y preguntas cómo es el proceso y se te ha adjudicado ya el banco, la vivienda, y a ti no se te ha comunicado en ningún momento nada, teniendo un menor y pudiendo decirle al abogado, mira, por favor, ¿puedes ayudarme? Se supone que es mi defensa. ¿Eso es legal? O sea, todo eso que estás a tus espaldas, ¿es legal? Pero teniendo abogado ya asignado. Sí, yo solicito un abogado, pero que nunca se comunicó conmigo, no sé, ni lo conozco. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo único que sé es que el banco se lo ha adjudicado y yo me quedo en la calle, a mí no me ha llegado ninguna notificación, nada, y si yo lo sé es porque me he ido al juzgado así de repente. Más aún sabiendo que ese abogado, yo llamo a su contestador, yo ya se lo he comentado, y sale Bankia Administradores. O sea que es el banco, es mi abogado y el APS es administrador de la entidad que me ha quitado mi casa, por decir así. ¿Eso se puede paralizar? Un abogado de oficio. Sí, es un abogado de oficio.
ha quedado claro el plazo ese de 2 años a partir de cuando empieza a contar, porque en mi caso hace 15 días que salió por la casa, pero no se ha notificado aún el abandono de la vivienda, entonces no sé cuándo termina el plazo. Vale. A ver, intento los que llevo y luego si hacemos alguna más, ¿vale? A ver si, Vale, luego te digo. porque voy a poner unas pocas, a ver si no se me olvida. Con el tema de avalistas, si los avalistas son o no deudores hipotecarios, pues podemos hacer un debate jurídico. En principio, a priori, nos van a plantear que no lo son. Nos van a decir, no, el deudor hipotecario es aquel que es el titular del préstamo hipotecario. Eso es en rigor, ¿no? En sentido estricto. Ahora, nosotros vamos a defender, obviamente, a la hora de plantear la suspensión, que todos lo son. El problema cuál es que cuando se produce en el procedimiento se va a producir fuera de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Es un título no judicial, de la ejecución de un título no judicial, entonces es un problema. Es decir, ahí vamos a tener un problema procesal. ¿Eso significa que vamos a dejar de pelearlo? Evidentemente no. Y además habrá que meter el decreto, este decreto o sin decreto. Habrá que pararlo a martillazos, está claro. Es decir, habrá que tener claro que hay que pedir lo que hemos pedido siempre y habrá que pedir que se pare. Y ya está. Y seguro que habrá algún juez que se le ocurrirá la maravillosa idea de decir cómo se para, ¿no? Porque incluso que alguno vea algún resquicio de poder agarrarse, porque deberán agarrarse, incluso habrá algunos que paren directamente los procedimientos derivados del procedimiento de ejecución hipotecaria. Va a haber sus dificultades. Pero yo ahí soy partidario y con temas de refinanciaciones, si son o no son, si son por vivienda habitual, si no, es decir, ahí va a haber sus tejemanejes, ¿no? Yo creo que el planteamiento es, nosotros intentamos argumentar lo que viene en el decreto, lo que viene en el código, lo que viene en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a partir de ahí trabajamos. Y como tenemos varias agarraderas, vamos a utilizarlas todas, ¿vale? Yo creo que es importante que tengamos claro que el Consejo General, que ha sido importante también, por ejemplo, que nos apoye el Consejo General de la Abogacía, que no solamente ha planteado el Consejo General de la Abogacía a apoyar el escrito, sino que lo está apoyando también los jueces para la democracia, también dice que hay que suspender, cada vez hay más gente que quiere suspender. Entonces, el planteamiento es seguir la pelea. Los desahucios, sí, me estoy enrollando muchísimo. Los desahucios por hipoteca, los desahucios por alquiler y si es posible entrar a trabajar la cuestión de los desahucios por alquiler. Yo creo que de momento el problema cuál es, que esto es que son procesos de autoorganización, es decir, si hay plataformas de afectados por alquiler, pues lógicamente se puede hacer, pero tiene que partir de la propia autoorganización de los propios afectados. Yo creo que esa es la manera. Y habrá que ver las circunstancias. No es lo mismo y más difícil cuando hablamos de alquileres de particulares. ¿Qué es lo que están haciendo con las nuevas modificaciones de la ley de arrendamientos urbanos? Intentar abrir la puerta a grandes mercantiles para que, antes lo monopolizaban los bancos, ahora van a monopolizar una cosa que se van a llamar socimis, que son sociedades que tributan al 0%, menos que las SICAP, que no pagan impuestos. Se van a dedicar a comerse los pisos y a dedicarse a alquilarlos. Entonces, está claro que eso ha habido una restricción de derechos, que poco a poco habrá que ir trabajando ese tema. Pero poco a poco. Ir más allá. El parque público de vivienda en alquiler es una reivindicación también de la PAC. Es decir, crear un gran parque público de vivienda en alquiler que garantice el derecho a la vivienda de las personas. ¿Y con qué se va a hacer? Pues con las viviendas que hay, que están ahí paradas y que no se están usando. Y no solamente eso, sino que experiencias de reocupación de viviendas se están haciendo en el conjunto del Estado en diferentes puntos para dar medidas de seguridad habitacional a colectivos de personas. Y aparte lo está haciendo la gente porque no le queda otro remedio. O sea, que eso está ocurriendo. Otra cosa es que lo reivindiquemos, pero eso ya se está haciendo porque no queda otro remedio, ¿no? Entonces, hay mucha gente que lo está haciendo. Y con la cuestión de que se planteaba de si haya habido una mala fe procesal increíble, hay una incompatibilidad manifiesta por parte del letrado que tenía que haber dicho que no podía llevar el procedimiento y habría incluso que valorar si incluso no podría denominarse incluso estafa procesal. Porque habría que verlo porque, claro, siendo un abogado de la misma entidad que te ejecuta, si además tiene una actividad negligente, pues habría que incluso valorarlo, ¿vale? El plazo. El plazo en principio de aplicación son los 2 años desde que se empieza el decreto. Entonces, desde que se emite. Ahora, cuando pasen estos 2 años van a quitar el decreto. Yo es que creo que vamos a ver qué pasa en el trámite parlamentario.
a ver si amplían y cambian las condiciones, porque se supone que van a tener que ampliar porque están viendo que no les ha funcionado. Entonces, en 2 años veremos, pero yo lo que yo lo que creo que tenemos que hacer ahora es empujar. ¿Que vemos la posibilidad de acogernos para tener cierta tranquilidad que nos echen de casa? Pues lo vamos acogiendo, pero a Dios rogando y con el mazo dando, que decía aquel. Es decir, mientras nos acogemos y no nos acogemos, seguimos dando goma porque va a haber gente que no se va a acoger y aparte porque todo lo demás continúa, ¿vale? Entonces, independientemente de, pues que lo tengamos claro que hay que seguir dando con el tema, ¿vale? Vale. Rafa, yo te quería preguntar. Sí. A ver, lo que has comentado antes de... Nosotros estamos en el proceso de... Ya han hecho subasta, ¿vale? Entonces el otro día nos informaron de que querían hacerse la adjudicación de la vivienda, ¿no? Querían ponérsela a su nombre. Ese trozo que has dicho, ¿qué es lo que tenemos que hacer para estar machacándolos ahí? ¿Para que no lo hagan o para que no lo consigan? ¿Qué tenemos que hacer? A ver. Entonces, y si me permite, ¿hasta qué punto se puede apretar a los trabajadores de oficina? O sea, me refiero, porque ya cuando habla la competencia de ir apretado, aquí sabemos lo que es, ¿hasta qué punto se puede apretar o hasta qué punto es efectivo? O sea, apretar al trabajador, al cajero, al otro, o sea, todo el que entra a la oficina, por ejemplo, que está ocupado, ¿se puede apretar mucho? ¿Tiene algún efecto? Por la experiencia que tú sabes. Vale, y otra más y ya, hago las 3. No, lo que quería decir es que vamos a ajustar el tiempo para hacer las otras intervenciones, ¿no? Porque... Hay una compañera más allí y ya cerramos si queréis, ¿vale? Y ya pasamos a la siguiente parte. No, yo, para hacer todas las partes. Claro, ajustamos, queda una intervención más y ya lo decís vosotros de que... Vosotros, organizarlo. Sí, sí, y ya lo hago. Dos cosas. Una de las personas que tiene conmigo dice que, bueno, que conozco, dice que la dación en pago, si tiene la tasación en enero, la puede hacer, puede ir al registro de la propiedad, como has explicado, y ver de qué manera o no lo hemos entendido. Y otra cosa, has hablado mucho de que hay que dar caña a la entidad financiera. Si esa entidad financiera es una entidad fantasma, que es en Alcobendas, Citifin, vamos, cuyo banco más que se por lo menos es que es el Banco Popular, Citibank, no podemos, o sea, lo único que hemos podido hacer es mandarle el Citifin es Citibank. Sí, Citibank es Citifin. Citifin es Citibank. Que tenían oficina, no tienen aquí, eran pisos, no eran ni oficinas. Vale. Vale, pues os comento, voy rapidito y ya pasamos a la segunda parte si queréis, ¿vale? A ver, que no me líe. Lo primero, ¿qué es lo que podemos hacer? Si podemos parar, si no podemos parar, si podemos seguir. Es que ellos no se lo han adjudicado, supongo que será para que sigamos nosotros con los gastos. Se lo van a adjudicar. Es decir, en principio lo lógico es que aunque no se lo hayan adjudicado el primer bote, se lo adjudiquen ahora, ¿vale? Que esperen a que no haya nadie, que se declare desierta la subasta y que... No, ya está hecho. No, eso es inscribir en el registro, no eso no es. Inscribir en el registro. Sí, ese trozo vale. es el que... Entonces, cuando ellos soliciten la posesión, si no inscriben en el registro, podéis pedir, el abogado de oficio vuestro puede pedir que no se ejecute el desalojo, que no haya desalojo, mientras lo inscriban en el registro de la propiedad. Se gana un poquito de tiempo, pero eso no significa que no tengamos que seguir presionando a la entidad financiera para que nos alquile la casa y para que nos tomen la deuda. Son dos cosas distintas, ¿vale? Sí. Una cosa es lo que le decimos al abogado de oficio para que coja e intente meter un palo a la rueda, y otra cosa es que mientras tanto nosotros intentamos encontrar una solución efectiva. ¿Hasta qué punto funciona el presionar o no presionar a la entidad financiera? Los que reciben la presión trasladan la presión arriba. También es cierto que hay que medir. No se trata de que el que está allí no es el enemigo. El enemigo está en el Consejo de Administración. Pero tú estás allí presente. Es decir, no hay que perder las formas. No hay que rebajarse. No hay que perder los nervios. Pero sí hay que estar firmes en la posición. Y aquí estoy, y aquí vengo. Y esto es una actividad económica basada en la confianza de los clientes en la entidad financiera. Pues aquí estoy yo para acreditar la desconfianza que hay que tener a esta entidad financiera. Y estoy informando, y estoy aquí y hago alguna cosa, y ellos serán los que pasarán los informes para arriba. Y pasan los informes. Hace que pasan los informes. Y se nota mucho. Se nota mucho. Y cuanto más importante es la sucursal, más clientes tiene, más interés económico tiene la entidad, pues más todavía.
Citifin y otras entidades de estas que no saben dónde agarrar, ¿no? Dicen que estamos en la era de la información, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hay unos compas por ahí bastantes que ya van sabiendo cositas de cómo usarlas. Y ahí están las redes sociales, que sirven mucho. Hay una cosa llamada Actuable, que sirve mucho. Todas las entidades financieras tienen correos electrónicos, números de fax. Bueno, pues echarle un poco de imaginación. Echarle un poco de imaginación, nuevas tecnologías, correos electrónicos, actuables, eventos en el Facebook. Pensar en ello. Y luego incluso la propia solidaridad entre plataformas. Y tener en cuenta que cuando son entidades pequeñas siempre tienen una matriz. Entonces, Citifin pertenece, por poner un ejemplo, a Citibank. ¿Tenéis Citibank? Eso a lo mejor sí hay, ¿no? No, a lo mejor hay algún Citibank en Valencia, no sé. Pero no de préstamo hipotecario, sino de un préstamo personal. Y del BNNA, también, que ahora ya tampoco es BNNA, ahora otro. Claro, han cambiado todo. Pero al final alguien se ha quedado con el banco, claro, y alguien se ha quedado con el crédito, con lo cual a ese es al que hay que ir. Y alguien te reclama la deuda. Y alguien te reclama la deuda, con lo cual ¿a quién hay que ir? A quien te reclama la deuda. Es bastante claro. Me han llamado y me han dicho que me van a poner al del FRAC. ¿Ah? Al del FRAC. Al del FRAC. Ah, mira, por lo menos tienes compañía. Le voy a pegar una pegatina. Claro. Te ponen el del FRAC y dices, sí, pues yo me voy a poner otro FRAC. Yo voy a ir a la puerta con mi FRAC también. Voy a explicar a lo que se estáis dedicando vosotros. Que pague o pague o que pague o que pague. Y yo, sí, espera. Pero si no tienes, hoy no, mañana. Pero claro, el problema es, cuando no tienes para pagar, pues es que no tienes para pagar y punto. Entonces ahí no hay debate. Para el señor del FRAC. Vamos a pasar o llamarte a ti, a un vecino, en mi caso, de otra persona, y decirte, oye, ¿sabes que tu vecina viene? Eso se puede denunciar, los casos de acoso se pueden denunciar y se deben denunciar. Y era los casos de acoso que se han producido hay que denunciar. ¿Qué tasa tiene eso? Y además, yo, al principio, es una denuncia penal. Y además yo recomendaría no hacerla a la policía, ¿eh? Yo recomiendo redactar tranquilamente en casita y al juzgado. Al juzgado de guardia, tacatá, pongo en conocimiento estos hechos. Y que el juez tramite. Perdona, es que no me has contestado lo de la dación. La dación en pago. La dación en pago, al principio, yo es que no he entendido la pregunta a qué se refería si vas al registro de la propiedad o no. Esta vecina. Y es que le van a tasar la vivienda en enero y entonces me ha dicho, ¿y lo de la dación en pago lo podría hacer? Sí, la dación en pago claro que se puede hacer. Es decir, de hecho, el único motivo por el que se pueden tasar la vivienda es para hacer la dación en pago. Lo que hay que fijarse es que sea una dación en pago completa, que no nos la hagan parcial. Hay que pelear porque sea una dación en pago completa. Yo quería comentarte el caso, porque en el caso... Carlos, no. Quiero que me diga unas cosas. Hombre, pero es que no podemos porque aquí hay mucha gente que tenemos que pasar. Luego al final... Que yo me quiero ir. Es que esto tiene para mucho al final. Yo pienso que aquí todo esto está... Y luego están las PA, en realidad hay cosas que se están planteando aquí que cada uno las puede plantear en su PA. Yo no tengo internet. Bueno, pero ahí el asunto, yo vuelvo a lo mismo, la falta de recursos lo que tenemos que hacer es intentar solucionarlo por el medio del trabajo colectivo. Es decir, que si uno no lo tiene, a lo mejor el compañero sí lo tiene. Yo creo que el caso es que la cosa va por pero yo que no quiero la dación en pago, yo quiero que se estudie mi caso, porque yo llevo muchos años pagando y he pagado mucho, ¿entiendes? Entonces yo no es que no quiera quedarme y que se lo queden todos y un alquiler social, yo es que quiero llegar a algo más, ¿entiendes? Porque mi caso es, como yo digo, si llevo un año pagado me da igual, pero es que llevo mucho y mucho dinero pagado, he pagado ya casi todo lo que yo. Bueno, pues hay que pelearlo igual. Cualquier propuesta que nosotros hagamos, si es razonable, tenemos que pelearlo hasta conseguirlo. Eso es lo Es que decir, no se trata, yo he planteado la general y la genérica para cuando no hemos pagado mucho tiempo, pero cualquiera solución que nosotros veamos tiene que ser viable económicamente, es decir, que veamos que tampoco nos estamos flipando, que diríamos. Hay que echar sus números y ver que cuadra, pero tener claro que es viable, y eso también es relativo, ¿vale? Entonces hay que valorar mucho el planteamiento que vayamos a hacer. Yo, si puede ser, quisiera hacer un comentario sobre la evolución de la acampada, esta de aquí de Alicante.
que tiene que ver con lo de la presión que decías tú. Es que a los 3 días de iniciarse la acampada tuvimos la primera reunión con el director de la sucursal. A los 3 días de iniciar la acampada tuvimos la primera reunión con el director de la sucursal sobre un caso que está en esa sucursal. Y entonces él nos dijo que le condonaban la deuda si abandonaba voluntariamente la casa. Le dijimos que aceptábamos la condonación de la deuda, pero que como no había sitio donde ir, que queríamos el alquiler social, y nos dijo que estaba denegado, porque no tenía ingresos. Después de un tira y afloja, le planteamos, como hasta el 7 de febrero, que es el siguiente lanzamiento, tenemos tiempo para ver de conseguir esos ingresos, plantéanos los requisitos y vamos a ver si los podemos conseguir. Y nos planteó 3 requisitos. Entonces, en la segunda reunión que tuvimos con él, nos llamó él y nos dijo que tenía presiones de arriba por la acampada, si podíamos quitar la acampada del porche del banco y cuando la oficina estaba abierta y ponerla enfrente, aunque por la noche nos pusiéramos en el porche del banco. Le dijimos que lo teníamos que no le podíamos dar una contestación, que lo teníamos que discutir en la asamblea y que le daríamos una contestación al día siguiente. Al día siguiente, porque no nos aclaramos y aparte no éramos muchos, al día siguiente le dijimos que como el domingo teníamos una asamblea general, que hasta el lunes no le podíamos dar la contestación, y dijo que sí. El lunes, cuando llegó, se encontró con que no habíamos desmontado. Le dijimos, queremos hablar, dijo ahora no puedo, y ya no hablamos con él, hasta 3 días que dijo que él ya pasaba de todo, que habláramos con los de arriba. Entonces ayer fuimos a hablar con él porque ya más o menos teníamos, para resolver la situación, teníamos que uno de los requisitos podíamos cumplirlo y cómo lo habíamos arreglado. Entonces cuando entramos nos dijo, ¿me traéis papeles? Y le dijimos, no, los papeles no están todavía. Dije, entonces no tenemos nada que hablar. Le dijimos, pero es que queremos hablar contigo para explicarte lo que hemos hecho para conseguir esos papeles dentro de 10 días. Accedió a que habláramos, se lo explicamos, nos dijo que en cuanto le lleváramos papeles, lo tramitaría para arriba y en una semana tendríamos la contestación. Pero nos dijo que para hacer esto, el circo mediático que habíamos montado no servía para nada, y nos enseñó un alquiler social aprobado. Dice, mira, esta mujer vino hace una semana, o sea, cuando nosotros llevábamos ya 6 días de acampada, y sin armar follón, nos pidió el alquiler social y ya lo tiene concedido. Entonces, después de hablar, le dijimos, bueno, esa señora lo ha concedido sin presión, pero convendrás con nosotros que la presión que nosotros estamos ejerciendo y otros están provocando un efecto para que el banco se tome en consideración las cosas. Y entonces ahí ya él dijo, sí, ahí os doy la razón. O sea, realmente la presión, y nos llegó a decir una cosa como diciendo, fíjate si la presión, que si mis padres no hubieran sido hippies yo no hubiera podido vivir la vida tan buena que he vivido. Entonces, pero nos dijo una cosa, os digo que os habéis equivocado, porque aquí no estáis presionando a la empresa, estáis presionando a los trabajadores. ¿Dónde? Y dice, porque la central está en la explanada. Como diciendo, quitármelo de aquí y irnos a la explanada. Con lo cual, después de todo ese proceso, yo creo que queda claro que sí, que el estar ahí le está haciendo daño. El primer día, cuando entramos, le temblaban las manos. Tenía la cara crispada. El segundo día estaba tranquilo, pero se puso gallito. El tercer día estaba de un suave, que ahora nos saluda, nos tuteamos. Cuando se va del banco nos dice hasta mañana, nos vemos mañana. O sea que yo creo que un poco la acampada está demostrando que sí, que está haciendo su efecto. Y respecto a esto de la negociación, yo creo que también sería interesante resaltar cómo ha sido la propia negociación y lo que se ha hablado en las conversaciones, ¿no? Aparte de que
no únicamente hemos hablado con él, hemos hablado también con el procurador. Y bueno, ellos lo que siempre dicen y no salen de otro sitio es la interpretación de la ley hipotecaria, ¿no? Que incluso sorprende cómo la hacen, ¿no? Porque es una ley decimonónica que lo único que hace es proteger los intereses de los poderosos, de los bancos, ¿no? Y además ellos dicen, has perdido la casa y te tienes que ir, porque no es tuya y tal, ¿no? Todo esto choca a las alturas del 2012 con lo que ellos han estado diciendo, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? No hay ninguna referencia a los propios derechos humanos, al derecho a la vivienda, a la protección de la familia, a la protección de los menores, por ejemplo. Es sorprendente, ¿no? Y cuando se le rebate, porque es muy fácil rebatirle, cuando nosotros empezamos a hablar con ellos, ¿no? Nuestra argumentación era la que se habla en la calle, ¿no? Pues es que os hemos dado, como es el caso de Bankia, más de 23.000 euros de dinero público que ha aceptado a nuestra sanidad, a nuestra educación, para rescatar vuestra actividad bancaria irresponsable y tal, ¿no? Cuando se le dice esto, vale la pena verlo, ¿no? Porque se quedan sin argumentos, ¿no? La forma en que yo he interpretado esto es que están ya moralmente derrotados, no pueden defenderse, no quieren entrar en este diálogo con nosotros, intentan escapar por todos los medios y aferrarse a la ley hipotecaria, ¿no? Y, por ejemplo, también dicen que cuando una familia compra una casa y no puede pagarla, que tiene que asumir las consecuencias, ¿no? Y esto es impresionante también ver cómo lo fácil que es rebatirles esto, ¿no? Cuando les dices, bueno, vale, pero es que el banco también tiene que asumir el riesgo, la asunción del riesgo, no únicamente la familia y tal, ¿no? No tienen argumentos, lo único que tienen es la fuerza de la ley y de la policía y están ya moralmente derrotados. Y por eso sería interesante continuar con estas, aquí en Alicante, con estas negociaciones, ¿no? Y los dos que hemos ido esta vez, pues acompañar a Bushra, pues la próxima vez puede ir alguno de nosotros o nosotras y acompañando al siguiente caso con una persona nueva que no haya negociado, y de esa manera ya vamos entrenándonos todos, ¿no? 400%, es decir, de hecho hay una cuestión importante y es que hay muchas victorias colaterales de la lucha que se está llevando a cabo. Se está hablando de daciones en pago y se están haciendo muchas daciones en pago en función de la lucha que se está llevando con las daciones en pago, aunque no reconozcan que es efecto directo, claro que no lo reconocen, igual que con los alquileres sociales, pero hace 2 años hablando de alquiler social te miraban con cara rara, ahora ya se habla con normalidad. ¿Por qué? Porque se ha normalizado por medio de la lucha. Otra cosa es que ellos se resisten, siempre intentan desincentivarnos y nosotros les incentivamos a ellos lo posible. Entonces pues intentan decir, no, si vas por las buenas te lo doy. Bueno, si vas por las buenas, la experiencia es que no nos han dado nada. Y luego, sí es cierto que se ha ido avanzando y bueno, pues intentan, aquí cada uno, el tira y afloja, pues se va viendo, pero es cierto que las conquistas que se están teniendo no solamente afectan directamente a las personas que luchan, sino que están afectando al conjunto de los deudores, porque están cambiando la actitud de los bancos. Y eso es importante. Es que la mujer esta que le han dado el alquiler social sin luchar, en el caso de lo que hubieran dicho no, al salir estábamos nosotros en la puerta, quizás se hubiera unido. Entonces, gran parte de que se lo hayan concedido es que si no se lo conceden, en la puerta estábamos nosotros. Y después hay otro detalle, lo último que nos dijo es algo muy llamativo, nos dijo, nos dijo, cuando se resuelva el caso, ¿vais a levantar la acampada? Bueno, ¿os parece? Nos faltan 2 partes todavía, por lo menos. Entonces, queríamos pasar, creemos que es importante poder ver de dónde viene este asunto, ¿vale? Es decir, porque andan muchas hipotecas que no se pueden pagar y existe la duda de por qué dar a esta gente hipotecas que no se pueden pagar, ¿no? Yo creo que es interesante que le podamos dar una vuelta. Ha venido Iván, que es economista, de hace tiempo venimos haciendo una investigación porque creemos que es importante saber la verdad y saber qué pasó. Y una parte importante es ver para qué servían estas hipotecas y cómo sacaban la pasta los bancos de estas hipotecas. Entonces, le vamos a dar la palabra ahora a Iván, que va a hablar de este asunto. Nosotros creemos
que cuando hay una violación de derechos humanos hay 4 principios que se tienen que cumplir, que el primero es el de verdad, el segundo el de justicia, el tercero el de reparación a las víctimas y el cuarto que se tomen las medidas para que esto no se repita nunca más. Entonces vamos a intentar trabajar entre todos y todas el restablecimiento de verdad, vamos a hacer nosotros una pequeña aportación y Iván va a comentar un poco la finalidad que tenían las hipotecas y cómo se traficaba con ellas, para que podamos ir viendo un poco el encaje. Luego comentaremos algunas cosas referidas que se han comentado antes, referidas a las estafas, responsabilidades de gente y algunas cosas más, el caso que se comentaba antes de lo de UCI, si queréis comentamos alguna cosa, tocamos un poquito de todo, si os parece, ¿vale? Pasamos así a la segunda fase. No sé si queréis que pasemos inmediatamente.